9:04 de la noche, les saludamos como siempre un lunes más en directo, desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches, frente Méndez Álvaro, zona de Entrevías, como siempre decimos, bueno, pues un clásico en los fogones madrileños. Quédense con nosotros, porque lo que aquí vamos a tratar difícilmente lo verán en cualquier otra televisión, por mucho que le den a su mando a distancia. Nosotros comenzamos 2 horas de televisión en directo y hoy toca hablar de municipios de Madrid y de temas, además, importantes. Temas tan importantes como lo acaecido en 2 superhospitales madrileños durante este fin de semana. Distintas incidencias que ponen en peligro o manifiestan, desde luego, la gravedad de algunos mantenimientos en la sanidad, las infraestructuras de la sanidad madrileña. Para ello tenemos a nuestro compañero José Sevilla, que está en las puertas del Hospital 12 de Octubre, donde este fin de semana ha caído, bueno, se han inundado las urgencias, precisamente el hospital, el pasillo por donde circulan las camillas hacia los quirófanos. Y otra incidencia importante y grave en el Gregorio Marañón, que es donde se ha caído el techo de un hospital. ¿Es así, José Sevilla? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, así es. Aquí estamos esta noche con Luis López, del Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de la Sanidad, y vamos a hablar con él de esto que ha ocurrido el pasado fin de semana. Pero antes, como tú bien... sí, antes, José, si me lo permites, simplemente confirmar estas 2 importantes incidencias, alguna de ellas grabada, veremos los vídeos, simplemente confirmar con tu invitado que nos lo presentes, estas incidencias, y volvemos aquí a también presentar los invitados de nuestra tertulia. Sí, así es. El fin de semana pasado hubo una rotura de una tubería encima del pasillo de urgencias del 12 de octubre, se inundó todo el pasillo de urgencias, pero gracias a los trabajadores de mantenimiento del hospital se solucionó. Y también el pasado fin de semana el Hospital Gregorio Marañón sufrió la caída, el derrumbe de parte de la zona de oncología. Gracias a que unas enfermeras oyeron un ruido raro, pudieron evacuarlo y no hubo heridos. Bueno, pues iremos en breves instantes contigo, pero antes volvemos aquí al plató, del restaurante La Estación de los Porches, donde, bueno, pues nuestros tertulianos están hoy preparados para avanzar en lo que hacemos de vez en cuando, hablar de municipalismo, en esos municipios en los que vivimos muchos madrileños, porque Madrid no solo es la capital, y buena cuenta de ello dan nuestros invitados esta noche. ¿Es así, Adrián? Buenas noches. Pues así es, efectivamente. Muy buenas noches a todos ustedes. Unos minutos pasan de las 9 en la Estación de los Porches y es momento de presentar el debate, aunque vamos a estar muy pendientes, por supuesto, en esa conexión en directo de lo que está ocurriendo en el Hospital 12 de Octubre. El lunes pasado teníamos el debate especial de la calle y hoy volvemos a recuperar a nuestros políticos. Marcado el día 30 en Madrid en línea por el municipalismo. Nos vamos a los territorios locales y vamos a tratar temas cuyas competencias también atañen a los ayuntamientos y tendrán mucho que decir los que nos acompañan. Voy a presentarlos brevemente. Enrique, tenemos a Antonio Notario, alcalde de Loeches, Partido Popular. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Y bienvenido, primer día en la tertulia, a ver qué tal sale. Sí, en la tertulia sí, aquí ya estuvimos otra vez. Eso es, pero fue Muchas entrevista, gracias. pues hoy al terreno bueno. Enseguida hablamos contigo. Sergio Neira es teniente de alcalde en San Martín de la Viga, Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bienvenido de nuevo. Pablo Aldama, concejal de Ganemos Colmenar. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí otra vez contigo. Aruca Gómez, portavoz de Ciudadanos en Tres Cantos. Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Tenemos también partidos independientes y vecinales, como es el caso de Unión por Leganés Uleag, y su portavoz, Carlos Delgado. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer, como siempre. Y por primera vez tenemos a Gemma Huesca, periodista de Europa Press. Gemma, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues muchísimos temas. He avanzado algunos, pero luego tenemos que tratar también otros tantos. Así que, Enrique, enseguida volvemos en el debate, pero antes volvemos contigo y con esa conexión en directo. Pero antes de esa conexión en directo, bueno, recordemos también que tenemos Rincón Cultural. Finalizaremos con nuestro libro de cada semana. Adrián, esta vez el título y la editorial, si no me equivoco, la editorial es Bubok. La editorial es Bubok y en este mes de enero hemos tenido libros de cine, que ha sido el séptimo arte protagonista en esta sección del broche de oro del programa, pero hoy va a ser algo muy saludable, una guía de la naturaleza al plato. Su autor,
que es un experto gastronómico, viene a contarnos cómo podemos divertirnos comiendo, pero con estas recomendaciones tan sanas y saludables. Nutrición evolutiva es un término protagonista en su obra. Al final de la noche contamos más detalles sobre esto. Bueno, pues nosotros seguimos en directo, las 9:09 de la noche, y nos vamos, como les anunciábamos, de nuevo a ese hospital 12 de octubre, donde allí, bueno, pues nuestro compañero José Sevilla está con uno de los invitados que conoce lo que está ocurriendo en la sanidad madrileña. Insistimos, este pasado fin de semana, muy movido en dos muy conocidos hospitales madrileños, cae un falso techo en el Hospital Gregorio Marañón y se inundan las urgencias del 12 de octubre. Esto, sin duda, es un síntoma que debe alarmarnos y, desde luego, hay que tomar medidas, ¿no? A ver si nos oye nuestro compañero José Sevilla. Sí, está claro que sí que hay que tomar medidas, por eso vamos a hablar, ven aquí Luis, vamos a hablar con Luis López. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Luis López, que forma parte del movimiento asambleario de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad. Luis, ¿nos puedes explicar qué ocurrió ayer o antes de ayer en el Hospital 12 de Octubre, las urgencias? Bueno, pues siempre lo de antes de ayer fue una rotura de una tubería de agua caliente que por exceso de presión. Quizá no sabemos muy claro por qué pudo ser. O sea, en principio es una avería que puede ocurrir en cualquier sitio, en tu casa o en mi casa o en cualquier sitio, pero además coincide que esta semana, yo creo que fue el miércoles, hubo un corte de agua por un fallo en unas alarmas que nos saltaron y se vaciaron los aljibes y hubo que tirar del agua del canal, con lo cual a lo mejor puede que tenga algo que ver, pero no lo puedo asegurar. De todas maneras, perdóname, no es la primera vez que ocurre algo parecido. Nos comentabas que en octubre del año pasado también cayó un techo, varios techos en diferentes áreas del 12 de octubre. Sí, en octubre del año pasado hubo varios problemas también. Se cayeron los techos en medicina nuclear, que no pasó ninguna desgracia por casualidad, y se cayeron también unos techos en el hall de la entrada del edificio de materno-infantil, que también podía haber ocurrido un accidente. Por suerte no hubo ningún accidente. Pero esto no es una cosa, es decir, esto pasa aquí, ya ha pasado muchas veces. Pasa también en otros hospitales, en el Clínico ha habido inundaciones, en el Ramón y Cajal también, o sea, no es una cosa que... Yo creo que es un problema de mala gestión, es un problema de las privatizaciones, nos falta personal, se podría hacer a lo mejor un mantenimiento preventivo, no sé, o sea, hay muchas cosas. Según las cifras que manejamos, desde el año 2011 hasta aquí, en la Comunidad de Madrid hay 7.000 profesionales menos de la sanidad. Eso se tiene que ver luego en el trato diario con el paciente, en la falta de camas, en la falta de atención y en problemas diversos como de los que estamos hablando. Sí, en efecto. Yo no sé cómo... Es un análisis un poco complejo. Yo creo que lo que quieren hacer es que la gente vaya a la privada. O sea, si consiguen... O sea, vamos a ver, si tú vienes a un hospital y recibes las urgencias están colapsadas, si tú vienes al hospital y las listas de espera son largas, al final yo creo que lo que están intentando hacer es que la gente se vaya a la privada. Por eso están intentando, digamos, dejar a la sanidad pública con estos recortes, falta de recursos. Yo creo que todo va un poco por ahí. Es una cosa de que lo que quieren es privatizar, lo que quieren es hacer negocio. Solamente tenéis que daros cuenta de una cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de puertas giratorias, hay que tener en cuenta que cuando hacen todas estas cosas, cuando privatizan, luego nos damos cuenta que los propios consejeros de sanidad, que a lo mejor han privatizado laboratorios, aparecen dirigiendo esos laboratorios que han privatizado. O sea, ya no hablamos de a nivel de presidentes de gobierno, que también, pero en la Comunidad de Madrid los consejeros de sanidad, el señor Güemes, el señor Lamela, han aparecido luego dirigiendo empresas o participando en empresas que han privatizado anteriormente y que eran públicas. Este es otro de los temas que te quería comentar, porque ahora hay una pandemia de gripe, las urgencias están colapsadas, pero nos comentabais que las urgencias no solo se colapsan en estos momentos puntuales en que hay gripe, que hay mayor número de enfermos, sino que las urgencias se colapsan en cualquier momento. No es un tema puntual de gripe sí, gripe no. No, vamos a ver, está claro, ¿la gripe incide? Sí, claro que incide, pero no puede ser que todos los años tengamos los mismos problemas con la gripe. O sea, es un problema de falta de personal, de falta de camas, y no solamente se produce ahora en invierno, en verano también cierran un montón de camas. Y volvemos a tener otra vez colapsos, pero no son colapsos, los colapsos se producen en cualquier época del año. El problema, vuelvo a repetir, es lo mismo, hay un montón de servicios cerrados, o sea, cerrados no, hay camas cerradas. Aquí no es de los hospitales que más camas han cerrado, pero aquí me parece que tenemos cerca de 100 camas cerradas.
Eso yo creo que es importante, y la falta y solamente hablas tú de 7.000 trabajadores en el SERMAS, en la Comunidad de Madrid, pero solamente en este hospital los datos que voy a decir no son datos que me inventé yo, son los datos de las memorias del SERMAS, de este hospital. En este hospital, en el 2007 teníamos 7.500 trabajadores, según sus memorias, y ahora tenemos 6.000 y algo, unos 800 trabajadores menos en este hospital. Muy bien, ahora volveremos contigo, Juan. Me parece que tienen en el plató un vídeo que grabó un enfermero del MAS, del sindicato del 12 de octubre, y en el cual podrán ver nuestros espectadores lo que ocurrió antes de ayer por la noche aquí, cómo se inundan las urgencias del hospital 12 de octubre. Todo está el pasillo. Graba, que esto es para grabarlo. Uy. Tú haces la televisión. Bueno. Mira cómo chorrea el suelo. Seguimos aquí en el 12 de octubre hablando con Juan López del sindicato MATS, que lleva denunciando... Perdona, estoy con Juan. Si me quieres llamar, llámame lo que quieras. Pero... Con Luis López del MATS. Y vamos a hablar ahora del tema de los recortes, porque ellos llevan mucho tiempo, ellos llevan 10 años denunciando las carencias de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. Y ahora hablaremos del tema de los recortes de personal. ¿Qué está ocurriendo con los recortes de personal? ¿Cómo se afecta eso en el día a día del 12 de octubre? Bueno, pues aquí es caótico, la falta de personal es evidente. Aquí las bajas prácticamente en muchos casos, las bajas se deberían de cubrir según las de SERMAS a los 15 días. Durante esos 15 días, aunque se cubrieran a los 15 días, durante esos 15 días esa falta de personal lo tienen que cubrir el resto de compañeros. Pero además en muchos casos no se cubre a los 15 días, se cubre a los 21 o a veces ni tan siquiera se cubre. Por ejemplo aquí... voy a dar datos más o menos concretos. Solamente en el servicio de la UBI de la Residencia General, que es un servicio importante, un servicio de críticos, solamente a las enfermeras se le deben 2.000 horas del año pasado. Eso quiere decir que estas trabajadoras o han tenido que venir a trabajar en sus días libres o han tenido que doblar turno. ¿Qué garantía de calidad asistencial le pueden dar a los ciudadanos? O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es complicado que en esa situación atiendan bien a la gente. Solo en el hospital podemos hablar de quizás más de 100.000 horas al personal de enfermería. Trabajadoras que le deben 300, 200, 300 horas. Eso es un tema que se supliría claramente contratando a más personal. Pero cuando vosotros lo preguntáis, lo reivindicáis a la Comunidad de Madrid y decís, necesitamos más personal para dar un servicio adecuado a los pacientes, ¿qué os responden desde la Consejería de Sanidad? Pues que no se contrata más, que es el presupuesto que hay. Aquí hay un presupuesto que es el gasto en capítulo 1, que es el gasto de personal, y no hay más personal, o sea, no contratan más personal. Entonces se puede decir que el hospital funciona por vocación, porque enfermeras, médicos, celadores, etcétera, ponen toda la carne en el asador, son vocacionales, hacen horas extra que tú nos explicabas, y porque a la gente le gusta su trabajo, porque si no, con 800 trabajadores menos desde 2007 hasta aquí, ¿cómo funciona un hospital si no es con esa vocación del personal? Claro, con el esfuerzo de los trabajadores, o gracias a los trabajadores y trabajadoras esto sale para adelante. Pero vamos a ver, está claro que ya no solamente el problema de los cierres de camas, el problema de los trabajadores que me estás diciendo, es que además vivimos en un barrio que es este hospital atiende a la zona de Carabanchel, de Villaverde de Usera, que son barrios donde además la crisis ha afectado de manera especial. O sea, son barrios donde hay más paro. Orcasur es un barrio donde la esperanza de vida es mucho menor, 7 años que en otros barrios, que en los barrios de la zona norte, en el barrio de Salamanca. La gente tiene más paro, la gente la deshacienda de sus casas, pasa frío en sus casas, la gente enferma más. Luego aquí hacen, no quiero decir que no hagan falta, en el Ramón y Cajal por supuesto que también pasa, y los recortes inclusive a lo mejor son mayores que aquí. Pero estos son barrios azotados por la crisis, entonces aquí hace falta recursos, no podemos estar así. Otra cosa que quería comentar, me parece que fue la semana pasada, hace una semana, una señora de 85 años estuvo en los pasillos de urgencias, que los pasillos de urgencias... No exactamente, sí, como sentada un montón de horas en una silla esperando que se la atendiera. Claro, vamos a ver, aquí ¿qué
¿qué es lo que han hecho con el tema de la gripe? No, perdón, con el tema de la gripe no, esto viene un poco antes. ¿Qué pasaba? Que la gente aquí, por eso digo que no es una cuestión de la gripe, las camas en los pasillos, en este hospital y en los otros hospitales, salían cada 2 por 3 en televisión. ¿Por qué? Porque la gente estaba en los pasillos sin intimidad ninguna, de mala manera. ¿Qué es lo que hicieron en este hospital? Habilitar un aula con unos butacones grandes para quitar esas camas de los pasillos, para que no se pudieran salir en televisión esas camas de los pasillos. Y bueno, el sábado de la semana pasada, no, el sábado de hace 15 días fue exactamente, se tiró una señora de 85 años desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 3 de la mañana del domingo para ser ingresada en una planta. Además, o sea, ya los celadores, o sea, han aumentado algo la plantilla, han abierto camas con el tema de la gripe, pero las camas, por ejemplo, han abierto camas en maternidad. Los celadores tienen que llevar las camas a los pacientes desde el edificio de urgencias hasta el edificio de maternidad, que es un paseo importante, ¿eh? Sí, por eso decíamos, esta casa es una ruina, vosotros decís, los techos se nos caen, falta personal, nos están recortando. Siguen privatizando, el problema es que además quieren, o sea, ellos no quieren que esto funcione bien, yo pienso, porque tienen intereses en hacer negocio. La sanidad no puede ser un negocio, la educación no puede ser un negocio. Esto tiene que ser público y la única garantía de que funcione es que sea pública y de gestión pública y con trabajadores 100% públicos. Esa es la única garantía de que esto pueda funcionar bien. Muchas gracias, Luis. A ti. Seguimos desde el hospital 12 de octubre. Esto no solo ha ocurrido aquí. En noviembre pasado en el Ramón y Cajal también se cayó parte del techo. En La Paz ocurre algo parecido. Los trabajadores del 12 de octubre... Sí, dime, Enrique. Apunta, a graves deficiencias de mantenimiento y que estaremos muy pendientes de lo que ocurra, pues lógicamente en hospitales que afectan a miles y nos afectan a miles y miles de madrileños, pues tanto el 12 de octubre quizá como el Gregorio Marañón, pues son hospitales de referencia de miles y miles de madrileños que nos estarán viendo. Esperemos que quien tiene que tomar cartas en el asunto, que es la Comunidad de Madrid, haga algo, aporte mayor número de trabajadores, un mayor presupuesto para que la sanidad pública sea la de todos y no haya que esperar, como esta señora mayor, casi un día sentada en un butacón en un aula habilitada de mala manera en el Hospital 12 de Octubre. Pues muchas gracias, estaremos pendientes de lo que ocurre en nuestros hospitales. Gracias, José. Nosotros continuamos en directo las 9:21 de la noche en este restaurante, en la estación de Los Porches, Madrid en línea, 2 horas de televisión por delante, como ven, temas que no verán en otras televisiones. Quédense con nosotros, saludamos a patrocinadores y nos vamos de inmediato a nuestra tertulia, hoy de municipalismo y grandes municipios alrededor de Madrid. Calidad, rapidez y economía, todo ello en Muebles Adama. Nos encontramos en la calle General Ricardos 190 en Madrid. Teléfono 91 525 29 41. Sofás a medida, dormitorios a medida y además transporte y montaje gratuito. Anota nuestra página web www.mueblesadama.com.
empresa municipal de suelo de Leganés, Ensule, promociona la venta de viviendas de protección pública. Están situadas en la ampliación de San Nicasio y Poza del Agua. Son viviendas de 2 dormitorios con trastero y 1 o 2 plazas de garaje. Pisos con una superficie entre 56 y 76 metros cuadrados útiles. Viviendas de promoción pública en Leganés. Gran calidad a precio muy competitivo. Entrega inmediata. Infórmese ya. Bueno, 9:25 de la noche en directo desde Entrevías, la estación de los Porches. Ahora es tiempo de debate, después de esa conexión en directo que hacíamos con José Sevilla, al que por cierto damos la bienvenida en Madrid en línea, que se estrenaba como reportero en este programa, pero ahora pasamos a los temas que teníamos planteados para el debate y que les avanzábamos alguno de ellos en el sumario. Temas importantes y que seguro que tienen respuesta desde la administración que se considera más próxima al ciudadano, los ayuntamientos, y que por supuesto cada uno de ellos vamos a tratar como es habitual, con la pluralidad de este programa que les hemos presentado antes a los invitados, y vamos a iniciar una primera ronda para fijar posiciones en el tema de la electricidad. Ya lo saben, estamos en un mes frío, parece ser que desde hace unas fechas comenzábamos, después de las vacaciones de Navidad, a tratar que el día más frío, la luz más cara, que ha mejorado un poco el tiempo, que no hace tanto frío, aunque seguimos en enero y por cierto las temperaturas pues son bajas. Nos acompaña un concejal de Leganés. En Leganés sí ha habido casos de cortes de luz, voy a preguntar en los demás municipios, aunque la pregunta que sobrevuela este tema es qué pueden hacer los ayuntamientos para ayudar a las personas más débiles o más desfavorecidas en este terreno que hoy nos ocupa este primer tema de debate, como es el de los cortes de luz. Pero empezamos, por ejemplo, Antonio, no sé si en Loeches ha habido algún caso de esta situación. Antes de desgranar y proponer medidas o ayudas, ¿hemos tenido en este invierno, lo que llamamos de invierno, algún caso de pobreza energética? No tenemos conocimiento desde el Ayuntamiento de que haya ninguna situación. Desde el Ayuntamiento hemos firmado el convenio que firmó la Comunidad de Madrid con las operadoras de energía, en la que se facilitaba a las personas que pudiesen tener esta situación que se acogieran a él para poder financiar esos gastos del mantenimiento de la luz y del gas en sus hogares. Y la verdad es que no hemos tenido tampoco ninguna solicitud de adhesión al mismo. Luego entraremos en detalle, pero sí que es importante poner en conocimiento del consistorio la situación, ¿no? Porque claro, si no poco se puede hacer, evidentemente. Resulta obvio, pero es que a veces hay que reincidir. Eso es lo más importante, que los vecinos se pongan en contacto con el ayuntamiento. Sí. Vamos, nosotros somos un ayuntamiento pequeño y el contacto es prácticamente no ya en el ayuntamiento, sino a pie de calle. Cada vecino te comenta su situación y la verdad es que no hemos tenido conocimiento de ninguna de estas. Bueno, buena noticia por ahora. Luego proseguimos con el debate, seguimos fijando posiciones. Sergio, en San Martín de la Vega, ¿cómo está el asunto? Pues desgraciadamente hemos tenido bastantes casos de pobreza energética donde hemos tenido que atender a vecinos que sí han sufrido cortes de electricidad. Como ayuntamiento obviamente les atendemos, les informamos y de hecho el Ayuntamiento de San Martín de la Vega tiene un fondo de emergencia social, puesto que formamos parte de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas, y con ese fondo de emergencia social intentamos ayudar a estos vecinos. También me gustaría recalcar que también nos hemos adherido a ese convenio que ha mencionado Antonio de la Comunidad de Madrid, pero sin embargo ha sido un convenio que en definitiva ha supuesto una farsa, porque hemos informado a todos los vecinos de ese convenio y ningún vecino se ha podido adherir a las ayudas que planteaba la Comunidad de Madrid. Y las ¿No es tan fácil como parece? En absoluto, al contrario, es que nosotros damos servicio a 60.000 personas en la Mancomunidad del sureste y ninguna persona se ha podido apuntar a ese convenio porque los requisitos que plantean son tan exigibles que ninguna persona lo cumple, lo cual nos llama poderosamente la atención. Bueno, luego hablamos un poco más de ellos en detalle, porque sí que resulta interesante conocerlos de primera mano. Pablo, en Colmenar, ¿cómo está el asunto? Pues ahí he hablado hasta ahora con dos concejales, alcalde y concejal, que gobiernan, en este caso desde la oposición. Desde la oposición conocemos personas que están en esta situación extrema de pobreza energética en la que les cortan la luz, pero uno de los problemas que yo creo que hay es la falta de visibilidad de lo que es la pobreza energética. Porque también la pobreza energética es todas esas familias que a lo mejor no entienden la calefacción porque luego no van a poder hacer frente a esa factura de la luz. Y yo creo que uno de los problemas que tienen que hacerlos ahí, tienen que anticiparse los ayuntamientos, es saber qué familias están en esa situación en la que no están encendiendo la calefacción. Ir un paso más allá, dices. Claro, hay familias que no ponen la calefacción y mantienen su vivienda por debajo de los 18 grados. Y eso genera problemas de salud muy graves para la población.
y ese problema también está más presente, si cabe, que el problema de familias que no están pudiendo hacer frente directamente a la factura. Hace 7 días teníamos programa especial de debate de la gente en la calle. Algunos decían que conocen a familias que tienen que elegir entre comer o pagar el recibo de la luz. Claro, este es el problema. Mucha gente tiene mucha dignidad y no va a resignarse a no pagar la factura. Y entonces prefieren tener las luces apagadas o encendidas solo lo justo o directamente no encender la calefacción. Ese es el problema que hay que visibilizar y transmitir, que no todo el que piensa que el pobreza energética es calentarse un plato de lentejas con el camping gas. Eso es una situación muy extrema. Pobreza energética es una situación mucho más común que se da con más frecuencia. Es cuando una familia gasta el 10% de lo que ingresa, por ejemplo, en pagar la factura energética. Eso es pobreza energética y eso está presente en el municipio de Loeches, como lo está en el 11% de la población española. El 11% de las familias padecen este problema. Un porcentaje notable, sin lugar a dudas. Vámonos a Tres Cantos con Aruca Gómez. ¿Cómo está por allí la situación? Pues en Tres Cantos los servicios sociales del Ayuntamiento han tramitado por este convenio con la Comunidad de Madrid 35 expedientes, de los que también queremos resultados, porque no sabemos si todos los que se han tramitado finalmente han tenido la ayuda. Nosotros creemos que se ha llegado tarde a este concepto de la pobreza energética, a explicarlo. Se ha utilizado durante muchos años el bono social, que también estaba mal planteado, y yo creo que todo el mundo ha entrado en tropel en un concepto en el que yo creo que debíamos haberlo hecho entre todos los partidos y de una manera muchísimo más consensuada, sobre todo ahora que también todo el mundo se apunta a medidas legislativas. Yo creo que el esfuerzo que hacen las comunidades autónomas y que hacemos los ayuntamientos, porque es verdad que hablaremos luego de la ley de sostenibilidad, pero nos impide tomar muchas acciones que también podían dirigirse a nuestros vecinos. Por lo tanto, esa tutela también incide en que nosotros podamos tomar decisiones, sobre todo con la cercanía y la rapidez que podemos hacerlo al estar en contacto con ellos. Bueno, de Leganés sí teníamos constancia de primera mano hace 7 días. Nos trasladábamos allí en directo a la casa de una familia en la que vivían pues, sin luz, se la cortaron ese día. No sé si hay alguna notificación más o cómo está la situación por ahora. Bueno, el asunto que saltó a los medios de comunicación y que desde el Canal 33 os hicisteis eco y que llamó mucho la atención porque fue un corte, pero yo en la línea del compañero, en la pobreza energética hay que verlo desde dos variables, ¿no? Por un lado es el estigma de pobreza, en este caso de la pobreza energética. Son muchos los ciudadanos y ciudadanas que no acuden a los servicios sociales o que se autocensuran en el uso de la energía porque no van a poder afrontar el mismo, pero es un problema que está soterrado, es decir, que las cifras son en la realidad mucho más elevadas de lo que aparece. Y por otro lado, a la pobreza energética está el abuso energético. Hemos llegado a esta situación de pobreza energética, de no poder pagar la luz porque los precios son auténticamente desconsiderados, desproporcionados, fruto de un oligopolio que hay en la práctica, que no hay una competencia real y ha hecho que se dispare el precio de la luz por las diferentes políticas que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han llevado a cabo. Y eso es lo que podemos hacer de los ayuntamientos, es un paliativo, es poner un paño caliente, pero no es atajar el problema de fondo, ¿no? ¿Solo parches desde la administración local? Al final es la administración a la que todo acude, es decir, el ciudadano no puede ir a la casa de Rajoy a protestar, ¿no? Entonces va al concejal de su pueblo a protestarle, y porque somos la administración más cercana, pero nosotros no tenemos las herramientas de fondo para poder acometer este problema, que es un problema de Estado. No vamos a hablar de las puertas giratorias, de cuántos cargos políticos están mandando en las eléctricas, ¿no? Has mencionado el oligopolio, no sé si estás abriendo el debate de la nacionalización, pero bueno, ahora podremos también preguntarlo. Bueno, no sé si la nacionalización es la solución, pero en cualquier caso nos prometieron que la liberalización iba a generar mayor competencia, y la competencia iba a producir una bajada en los costes y un beneficio al consumidor, y estamos viendo que eso no ha sucedido, porque en la práctica no hay competencia. Hay un oligopolio en el que realmente se pactan los precios. Bueno, para cerrar esta primera ronda de fijar posiciones, no le pregunto por su municipio porque no es concejala ni gobierna ninguno de ellos, pero sí que es verdad que el revuelo justificado mediático ha existido en estas últimas fechas, ¿verdad, Gema? Desde Navidades hasta aquí, con esta situación que al fin y al cabo necesita de voz mediática. Es que es un problema muy importante. En plena ola de frío se sube la factura de la luz un 26%, eso es una barbaridad. Yo creo que hay que redefinir un poco la figura del consumidor vulnerable, a qué personas les está afectando la pobreza energética y un poco ya redistribuir bien el bono social. No creo que todas las personas que están afectadas por esta problemática puedan acceder a esa ayuda. Entonces yo sí que creo que es importante a ver este Real Decreto que se va a aprobar en el Congreso de los Diputados a raíz de un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, a ver qué surge de ahí y sobre todo pues a ver si sientan las bases a que más personas puedan acceder a ese bono.
Bueno, pues seguimos hablándolo hoy porque sigue siendo noticia efectivamente y queremos preguntarnos qué se puede hacer desde la administración local para ayudar a esta gente que lo necesita y que en plena ola de frío, como apuntaba Gema, pues sufre lo que viene siendo no tener luz. Yo no sé, vamos a abrir un debate, el de la posible nacionalización o no, que también está siendo bastante concurrido en estas últimas fechas. Antonio, ¿para ti sería una solución nacionalizar las eléctricas o no va por ahí el camino? Hombre, yo creo que no, vamos a ver, sí que es importante abrir un debate sobre el modelo energético que tenemos. Eso es fundamental para que todos sepamos cómo se componen los precios de la energía, que muchas veces es muy complicado de entender. A mí lo que me llama la atención es que desde muchos ámbitos se está reclamando un incremento de las renovables, pero luego nos echamos encima de Rajoy cuando dice que es que el precio depende de si llueve o se hace aire. Si incrementamos eso también ha sido noticia estas últimas fechas, las declaraciones del presidente del gobierno. Situación. Entonces, hay que ser conscientes de que el precio viene marcado por según se produce. En España no queremos fomentar la energía nuclear, que es una de las cosas que en otros países sí que están fomentando y que permite que tengan unos precios más asequibles. Tenemos una dependencia exterior de los precios del petróleo. El año pasado el entorno del precio del petróleo estaba en los $30, ahora estamos cerca de los $60. Se ha duplicado y el precio no se ha duplicado. Luego también hay que tener en cuenta la situación que se genera en el mercado con esa liberalización que se está fomentando desde las medidas que se están tomando desde el gobierno del Estado. Y la situación de déficit que teníamos, de déficit de tarifa, que a fin de cuentas lo que hace es que cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de subvención que se da desde la Administración, al final la pagamos todos los consumidores en nuestra factura de la luz. Que está muy bien ayudar a los mineros, ayudar a la producción de carbón, que es ineficiente, pero luego eso repercute también en el incremento del precio. Yo creo que yo discrepo, porque al final siempre ponemos el acento no lo entiendo, es que poner el acento en que las renovables son el problema del precio de la energía. Eso no es cierto. Las renovables, esa manía persecutoria que tiene el Partido Popular frente a las renovables, todo lo contrario. Las renovables es un verdadero problema y nos ha pasado una tremenda factura en nuestro país, ya que nuestro país, donde es verdaderamente competitivo, es en sol, es en viento, y es ahí precisamente donde había que haber invertido y donde había que haber mantenido una apuesta pública por parte del Estado para mantener un sector de las renovables en España. Hoy Alemania es más competitivo que nosotros, hoy otros países con menos horas de sol tienen una mayor producción de energías renovables, y eso es culpa del Partido Popular. Pero vamos a dejar... Es decir, ¿están aprovechando mejor sus recursos, en tu opinión? Están aprovechando los recursos, y además los recursos que son de futuro y que no generan una dependencia externa. Porque evidentemente la energía nuclear también genera una dependencia externa al tener que obtener ese plutonio por parte de la minería en la que España no es productora. Por otro lado, los riesgos que se asumen en el almacenaje de residuos nucleares son unos riesgos que se asumen en un periodo de tiempo inasumible para la ciudadanía española. Nadie quiere vivir al lado de un cementerio nuclear, nadie quiere vivir al lado de una central. Eso que propone el Partido Popular hay que condenarlo y hay que apostar por un nuevo modelo de producción energética, no tanto nacionalizado. Yo creo que la apuesta debería ser por democratizar el acceso al sector energético, permitiendo que pequeños consumidores puedan instalar sus pequeñas plantas fotovoltaicas, que eso está al alcance de pequeños inversores, no como una nuclear, no como una gran instalación térmica que necesita una gran acumulación de capital. ¿Podemos luego por ahí hilar también con el impuesto al sol? Habría que hilar con el impuesto al sol, que a mí me parece que es ese sesgo ideológico que tiene el Partido Popular contra las renovables. De todas formas, siendo verdad que hay que cambiar el modelo del oligopolio, yo creo que desde los ayuntamientos podemos hacer mucho. Y podemos hacer mucho desde ya. Hay medidas muy sencillas que le favorecen, facilitan la vida a la gente. Voy a apuntar dos y luego ya entraré en alguna otra. Por ejemplo, informar a los consumidores. Los consumidores están en una situación de vulnerabilidad y un consumidor informado de sus derechos frente a las compañías eléctricas, de los tipos de contrato, de cómo funciona esa factura tan compleja. Es un consumidor que puede elegir la factura más económica para su situación personal.
Esa es una primera medida. Y una segunda medida tiene que ver con la financiación de pequeñas microreformas, y es que por muy poco dinero se puede acometer una serie de reformas en el hogar que mejoren radicalmente la eficiencia de los hogares. Todos sabemos lo que ha pasado en los años de la burbuja del Partido Popular en Madrid, esos años en los que el Partido Popular ha fomentado la construcción de un gran parque inmobiliario de baja calidad y con muy mal aislamiento, y eso trae causa también en la pobreza energética. Me voy por ese lado, pero solamente un apunte, Antonio, que te has manifestado favorable a las energías renovables, lo acabas de decir hace... Y es que precisamente quería intervenir para discrepar de lo que planteaba el compañero. Yo no he dicho que el Partido Popular no sea favorable a las energías renovables, todo lo contrario, pero tenemos que ser conscientes de que si implantamos más energías renovables vamos a depender del sol, de que llueva, de que haga aire. Entonces, lo que no se puede luego es criticar a Rajoy porque diga que el precio varía en función de si hace más o menos frío, de si hace más o menos aire, de si hace más o menos sol. Hay que ser conscientes de que las renovables son una gran apuesta de futuro para el país y tenemos un gran potencial, pero que también seamos conscientes de que nos vamos a poner en esa tesitura de que vamos a depender de las circunstancias meteorológicas que son incontrolables. Sergio, por aquí, ha llovido, que es lo que nos queda el presidente. Ha llovido y todos nos hemos alegrado. Sí. Todos nos hemos alegrado. Yo creo que antes de plantear si es conveniente o no nacionalizar el mercado de la energía, tenemos que ir paso a paso y, por ejemplo, ahora mismo el Gobierno está incumpliendo 2 directivas de la Unión Europea por las cuales se tratan de plantear exigencias de cara a obligar a los Estados miembros, en este caso también a nuestro país, a adoptar medidas para paliar y prevenir la pobreza energética. Tenemos que ir paso a paso. En este caso concreto se trataban de 2 directivas de la Unión Europea por las cuales se protegían a los consumidores más vulnerables y diversos y a luchar contra la pobreza energética, garantizando un suministro mínimo de gas y de electricidad, así como el de prohibir la desconexión en periodos críticos. Son directivas que otros países ya han aplicado, otros países que están mirando por sus ciudadanos y que ahora mismo el Gobierno ni tan siquiera se lo ha planteado. ¿El qué? Una suerte de tregua, ¿no? Sí, exactamente, en aquellos periodos críticos del año donde no podemos dejar, una administración pública no puede dejar al margen a ninguna familia, ni a ninguna familia que ni tan siquiera tenga el suministro básico de energía. En cuanto a los desahucios, también se pedían esas paradas en esta temporada de invierno. Un ayuntamiento puede colaborar, puede ayudar en ello, pero básicamente es el Estado quien tiene que garantizar este suministro y es algo que a día de hoy ni tan siquiera se lo está planteando. ¿Qué opina Ciudadanos de todo esto? ¿Cuáles son sus propuestas? De hecho, la Unión Europea ya nos ha dado un tirón de orejas por no llevar a cabo esto. Nosotros de Ciudadanos está claro que apostamos por las energías renovables. Yo creo que la discusión sobre el mix es lo que se puede tener más o menos en cuenta, pero nadie va a estar en contra de que nosotros nos surtamos de energía que proceda del sol, del viento o del agua, como ha sido además durante toda la vida, que parece que la energía hidroeléctrica en muchos casos, o sea que son discusiones que yo creo que van a tapar muchas de las carencias que tenemos porque no tomamos decisiones. O sea, nosotros, hablaba antes Carlos sobre el tema de los organismos reguladores. Es flagrante que si aquí hay oligopolios o no hay competencia es debido a que no funcionan estos organismos reguladores que estamos pagando entre todos. Y no solo esos organismos reguladores, sino esos impuestos al sol y esos impuestos renovables que en España deberían ser una cuestión indebatible. O sea, en ningún caso, ninguna opción política podría estar en contra de un país con tantas horas de sol no produjese energía. Estamos de acuerdo con el autoconsumo. De hecho, en Tres Cantos tenemos además un edificio bioclimático con energía geotérmica, etcétera, que funciona bastante bien y está siendo el modelo de muchas otras administraciones. Y yo creo que eso sí que se puede llevar a cabo desde los planes de gestión urbanísticos. Sin embargo, hay cuestiones como la eficiencia energética de los edificios, beneficiarlas por la cuestión impositiva. En muchas ocasiones vuelve a aparecer esta tutela estatal y en muchos casos tenemos que esperar a que haya convenios como el que firma la Comunidad de Madrid, que por cierto tendrá que volver a hacerlo para 2017 porque este convenio que firmó fue para 2016 y estamos a expensas de ser meros tramitadores de expedientes cuando somos la administración, insisto, que más cercana está al ciudadano. Yo creo que los ciudadanos están demandando decisiones y no fotos entre partidos que se hacen a última hora, fotos para precisamente llevar a cabo este decreto que lleva tiempo sin ponerse en marcha. Por eso, porque lo más próximo al ciudadano, preguntamos hoy qué medidas pueden adoptar cuando un vecino o una vecina se acerca a las puertas de su ayuntamiento, y esa era la línea en la que yo te lo preguntaba, Carlos, y solicitar esa ayuda. Tú nos decías que no era tan sencillo, tan fácil, ¿no? Bueno, no es que sea tan sencillo o tan fácil, sino que simplemente es una medida paliativa. Es decir,
un vecino tiene ese problema y puede acudir a los servicios sociales del ayuntamiento y de manera reactiva pues poder solucionar ese caso concreto. Pero la clave es ir al fondo de las cuestiones. Estamos ante un gigantesco negocio que, como todos grandes negocios, tiene muchos intereses. No es de recibo que cuando uno vea el recibo... Bueno, es un término que siempre salta en estos debates, negocio. Claro. Ya lo hemos sacado hoy. Es que es un enorme negocio y, como todo negocio, tiene enormes intereses y hay lobbies detrás y hay presiones. No es de recibo, valga la redundancia, que cuando uno vea la hoja de la eléctrica de turno, el consumo fijo, es decir, sin haber encendido ni una bombilla, sea superior a lo que realmente has llegado a consumir. Es decir, eso es algo que se nos sale del encuadre lógico de cualquier ciudadano, ¿no? No tiene ninguna lógica que hablemos de las renovables como algo muy positivo, y estamos todos de acuerdo, la renovable, claro que sí, pero nos olvidamos cuando el fraude ha habido en las renovables, que encender un molino de viento era mucho más caro que la energía que generaba por sí mismo. En fin, es que hay mucha engañifa con el tema de las renovables. Las nucleares, nadie quiere tener una energía nuclear en su pueblo, pero en Francia sí, que está al lado. Nos pasa una frontera, hay un accidente nuclear en Francia que está al lado, afectaría a España porque eso son decenas y centenares de kilómetros el impacto que tendría un accidente nuclear. Pagamos la energía nuclear de Francia, la elaboran ellos, pero aquí en España no. Yo creo que hay que apartarnos de la demagogia con el tema de la energía, y una cuestión que hay que hablar. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿En renovables, nucleares, el término medio? Yo creo que hay que hacer un debate en profundidad, un debate sin demagogia, y poner el punto sobre las IES y los problemas que hay clave. ¿Cómo puede ser que tengamos a tantísimos políticos y expolíticos en los consejos de administración y al frente de esas energéticas, cuando han sido muchos de esos políticos los que se han encargado de liberalizar esos sectores? Eso no tiene ningún sentido. Es decir, desde el propio gobierno se ha favorecido negocios que aquellos que lo han favorecido están ahora viviendo de ello. Eléctricas, telefónicas, etcétera. Esos son los problemas que hay que ir clave. Luego podemos hablar de las renovables, podemos hablar de cómo paliativamente los municipios o las comunidades podemos echar una mano, pero hay que ir al fondo, porque en España hay este abuso energético. No es un problema de pobreza, que también, sino sobre todo de abuso. Y el Estado, si no está del lado de los consumidores, pues ¿quién se va a poner a nuestro lado? Aruca, me pedías la palabra, pero voy a introducir, para ir acabando con este tema, precisamente ese interrogante, si se están pagando favores y si es una visión a largo futuro, ¿no? El político y luego las eléctricas, pero querías apuntar algo antes. Precisamente en esa dirección, y es que lo que me preocupa de lo que está diciendo Carlos no es que haya políticos en las eléctricas, sino que estén ejerciendo una presión sobre un gobierno actual. O sea que la cuestión no se traslada a los que están dentro de las eléctricas, sino a los que están sufriendo esa presión, no son capaces de poner en marcha organismos reguladores y son susceptibles de que eso imponga a sus administrados unos precios prohibitivos. Pues una presión en positivo, ¿eh? No me toques la eléctrica, que luego vas a estar tú en un consejo y te vas a llevar 600.000 euros al año. Positivo, porque al no, final me refiero positivo que no es te voy a sacar los medios de comunicación a darte caña, sino no te preocupes que cuando tú dejes de ser ministro del ramo vas a tener aquí un puesto en el Consejo de Administración y te lo vas a llevar muerto por no hacer nada. Pero deberían dar explicaciones por el precio, explicaciones por ese 26%, pero que se las deberíamos exigir a quien está gobernando en este momento. Y yo creo que un gobierno en minoría exige que haya ese control parlamentario y que, sobre todo, quien esté o que tenga algunos lazos de este tipo con las eléctricas, que lo explique, si realmente eso es así. Y sobre todo para que los administrados lo sepamos, a que nos arriesgamos. Me pedía la palabra Pablo y Gema y luego me vengo con PP y PSOE. Pablo, a ver. Si es que Carlos tiene toda la razón, si parte de quien tiene que ejercer ese control parlamentario, parte de los partidos que teóricamente están allí para fiscalizar la acción de gobierno, luego acaban en esos consejos de administración por ese fenómeno de puertas giratorias que no se ha regulado con suficiente ahínco y que no parece se vaya a regular tampoco en esta legislatura en vista de los acuerdos de investidura en el que se ha mantenido a un gobierno que se ha caracterizado por ser de un partido que ha hecho bandera el tema de las puertas giratorias y la dependencia y la sumisión absoluta a las energéticas. Yo creo que de todas formas debemos separar los problemas, porque yo estoy muy de acuerdo en cómo pretendías, Carlos, que debíamos afrontar ese problema del oligopolio, pero también al mismo tiempo la ciudadanía nos reclama soluciones a los problemas que vivimos en el día a día. Y ahora hemos tenido una clara oportunidad de enfrentar esas causas que trae la pobreza energética, que son tres causas fundamentales. Una es la terrible situación social que han padecido las familias durante los años de la crisis, que para eso sirven esos convenios con la Comunidad de Madrid, que solamente se pueden aplicar en unos casos muy extremos. Y ahí es donde, en este nuevo año,
en la Asamblea de Madrid vamos a tener que hacer una apuesta decidida desde los grupos que están allí representados, Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista, para forzar al Partido Popular a que dé un cambio de rumbo en una propuesta de convenio con las suministradoras que no ha sido efectiva para luchar contra los efectos de la crisis. En segundo lugar, el aumento de precios tan salvajes. Se habla mucho ahora, y lo has comentado, Adrián, el tema de la subida de precios precisamente en los meses de más frío. Según Rajoy, por el tema de la lluvia. Aunque luego por ahí, Pablo, perdona que interrumpa, hay quien dice que se iguala con los sucesivos meses al resto del año. No sé qué opinas de esto. Sí, yo solo contestaría a los compañeros del Partido Popular que si son conscientes de que durante todos los años de la crisis ha debido estar lloviendo y no ha debido haber viento. No ha debido estar con ausencia total de lluvia, con ausencia de sol y con ausencia de viento. Porque a lo largo de todos los años de la crisis, en los años más duros, en los que las familias lo estaban pasando peor, es precisamente los años que más ha subido la factura energética en nuestro país, los años en los que más ha subido la luz. Y esta es la dramática situación, y precisamente la regulación que ha hecho el Partido Popular ha permitido una mayor subida de la luz, no ha solucionado los problemas de falta de transparencia de la factura de la luz, no la ha clarificado para los consumidores y los ha puesto en una situación de mayor vulnerabilidad sin saber por qué se les cobra exactamente, aumentando el tramo fijo del que hablaba Carlos y situándolos en una situación más lamentable. Y el tercero es el panorama del desarrollo urbanístico de los últimos años en la región de Madrid. Ese es el problema fundamental. Nosotros vivimos en viviendas, en infraviviendas que han sido construidas en los años de la burbuja inmobiliaria, con una absoluta dejadez por el aislamiento energético de esas viviendas y por situarlas en una calidad acorde al siglo XXI. Vivimos en infraviviendas que no tienen un buen aprovechamiento energético y eso pasa día a día factura. Y ahí los ayuntamientos podemos incidir, con reformas de los barrios más degradados por la falta de acción del Partido Popular permitiendo la burbuja inmobiliaria y la construcción de mala calidad. Ahí es donde los ayuntamientos tenemos que paliar la vergüenza de los últimos 20 años. Ahí es donde podemos incidir y contribuir a que las familias aborden las reformas que necesitan esas viviendas. Bueno, me pide la palabra Antonio, imagino que por alusiones enseguida te la doy, pero es que se lo he prometido a Gema. Venga, vamos cerrando este tema. Gema, adelante. Yo estoy un poco de acuerdo contigo. Yo creo que al final los partidos políticos hay determinadas cuestiones que es que estamos hablando de un servicio básico como es la electricidad en los hogares en este caso, los madrileños. Entonces yo creo que en este punto sí que tiene que haber un acuerdo. A mí me gustaría ver que los partidos se ponen de acuerdo, por ejemplo, para pedir que se baje el IVA. Es que no puede ser que la factura de la luz tenga un 21% de IVA. Podemos registraba una PNL en el Congreso hace unos días y en ese programa incluía que se baje el IVA. Yo estoy completamente de acuerdo, me gustaría ver que los partidos pues en ese punto caminan juntos. Pues habrá que esperar unas fechas para comprobarlo, ¿no? Queda pendiente, sobre la mesa, como se suele decir, ¿no? Muchas veces en los plenos. Alcalde, ha dicho Pablo Aldama, si no me equivoco textualmente, que el Partido Popular ha hecho bandera de las puertas giratorias. No sé si usted está de acuerdo o no. Precisamente esa afirmación es la que quería rebatir, porque aquí se vierten afirmaciones taxativas que están como clichés formados y argumentarios hechos de atacar al Partido Popular, cuando esto no ha sido así. El Partido Popular no ha hecho bandera de ningún tipo de puerta giratoria y lo que ha hecho es implementar medidas legislativas que favorecen que estas situaciones no se produzcan, aumentando la transparencia. También tengo que recordar que la burbuja inmobiliaria, en los años en los que más incidencia tuvo, que fue del año 2004 al año 2008, aquí quien estaba gobernando en este país era el Partido Socialista, que eso parece que se nos olvida a todos, porque lo que hizo el gobierno del Partido Popular hasta el año 2004 fue fomentar un crecimiento económico sostenible, que luego se desvió por parte de las medidas legislativas que se adoptaron por el gobierno del Partido Socialista, que gobernó desde 2004 hasta 2011. Yo también quiero dejar claro que las modificaciones normativas, y sin ser un experto en este tema, que es bastante técnico, lo que ha hecho el Partido Popular es evitar que se siga produciendo un déficit de tarifa. Aquí el anterior gobierno permitió que el precio se mantuviese moderado a costa de permitir que las eléctricas nos fuesen subvencionando esa moderación del precio, y eso ha permitido que se incrementase el déficit de tarifa, que ha llegado cerca de 30.000 millones, y ahora el Partido Popular, como siempre, al que acuden todos los ciudadanos con sus votos cuando las situaciones se ponen difíciles y por eso nos dan el gobierno para solucionar los graves problemas que generan otros,
es cuando ha tenido que tomar medidas para que ese déficit de tarifa no se siga aumentando y se corte, y que la factura eléctrica suponga lo que realmente supone el coste. Tenemos que hacer, como bien decía el compañero de Leganés, un debate abierto, sin demagogia, y plantear medidas reales para determinar qué modelo energético queremos en este país, y yo creo que eso le corresponde al Parlamento, en el que ahora mismo no hay un gobierno de mayorías, y que seguro que es el momento más adecuado para buscar ese consenso y tener ese modelo energético que debe ir en la línea de las renovables, pero que sepamos también que eso hará que dependamos más de las situaciones climáticas que vivamos en España. Pues habrá que hacer un debate más profundo sobre eso. En ello coinciden los invitados de esta noche. Para ir cerrando este tema, Partido Socialista, ¿cómo ha sentado el tema de las puertas giratorias? A ver, a mí me hace gracia que quien haya promovido en este país la especulación urbanística de forma desmedida fuese el Partido Popular, pero que sin embargo luego siempre se lleve la culpa el Partido Socialista, porque parece que Zapatero fue la causa de todos los males de este país. Quiero rebatir también que no es cierto que el Partido Popular esté legislando en favor de los ciudadanos respecto a este tema. En el Congreso, en el Gobierno, no ha promovido ningún tipo de iniciativa ni legislación al respecto. En la Comunidad de Madrid ha promovido un convenio al que ya hemos hecho referencia, que por lo menos en la zona donde yo resido no ha servido para absolutamente nada, porque ningún ciudadano ha cumplido los requisitos que se les exigían, y así ha tenido que ser los ayuntamientos quienes sustituyan la labor del Estado y de la Comunidad de Madrid. Bueno, y un último apunte para terminar con este tema y sobre las posibilidades que tienen los ayuntamientos para ayudar a los más necesitados. También tenemos el tema de las cláusulas suelo, que han sido debatidas en muchísimas ocasiones aquí en Madrid en línea, tanto en el debate como en la pizarra digital. Si no me equivoco, el Ayuntamiento de Leganés ha puesto en marcha un formulario, ¿no?, para ayudar a gente afectada. Sí, en el último Alcobendas pleno, también. Sí, en el último pleno, iniciativa nuestra de Unión por Leganés, aprobó una moción en la que poníamos a disposición de los vecinos, pues aparte del OMIC, el Servicio de Información al Consumidor, pues unos formularios, la atención jurídica para que el ciudadano no se sintiera desamparado, porque todo esto es muy curioso. De repente Europa es la que nos viene a salvar después de que las administraciones nacionales no hayan hecho nada por los ciudadanos en cuanto a lo de las cláusulas suelo, las consideren ilegales y encima con carácter retroactivo, y lo que vienen también a decir es que nos la apañemos los ciudadanos con el banco. Claro, el banco va a poner todo tipo de facilidades, por supuesto, para devolverte el dinero, y la administración es mirando para otro lado. Nosotros desde nuestra institución, del Ayuntamiento, hemos dicho que eso no suceda, que no sea así, que el ciudadano se sienta respaldado y que tiene una administración al lado que le va a asesorar, le va a colaborar, porque claro, muchas veces los bancos lo que hacen es: no te voy a devolver el dinero, te lo voy a cambiar por este producto, que es la leche, y con esto sí que vas a ganar un montón de dinero. Bueno, la versión B de las preferentes. Y a veces se pierde eso, claro, ¿no? o el tema de las acciones, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que las administraciones, que para eso están, velen por los intereses de los vecinos, por el caso de los ciudadanos, y no velen por las eléctricas, los bancos, en fin, que es algo muy obvio, ¿no?, pero es que en el día a día no se produce. Pues vecinos de Leganés y de Alcobendas, por lo menos estos dos municipios, tienen esa posibilidad. Nosotros cambiamos, vamos a seguir preguntándonos maniobra y margen de los ayuntamientos. En este caso creo que va por el tema restrictivo, es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad del ministro Montoro, más conocida como la Ley Montoro. Hemos comprobado por redes sociales que no existe un conocimiento tan profundo de en qué consiste esto. No sé si alguno de vosotros, por ejemplo, Aruca, podríais explicarnos la esencia, y luego ya debatimos sobre si restringe mucho o no, en qué se basa, en qué se fundamenta esta ley para los ayuntamientos. No creo que pueda discernir mi opinión de la ley, con lo cual que todo el mundo entienda que es mi criterio. Yo creo que fue en un momento en el que necesitaban reducir el gasto y reducir las administraciones, el gasto de las administraciones, fue lo más fácil. La vía más fácil siempre ha sido en los municipios. Nosotros desde hace siglos solo gestionamos un 13% de los impuestos, con lo cual era el sitio, la administración donde nadie se iba a quejar. A las autonómicas hubiese sido un escándalo en muchos sitios, y sobre todo que nosotros somos las administraciones que menos deuda tenemos y que menos déficit tenemos, con lo cual hemos sido los paganinis un poco de todas las medidas que se implementaron en esa crisis. Yo creo que además en esa ley se vendió como una cuestión más de a bombo y platillo, la cuestión de las remuneraciones de los concejales, de las dedicaciones exclusivas, del personal de confianza, como que iban a acabar con todas esas corruptelas,
cuando en realidad las corruptelas están en otros lugares donde ni siquiera han metido la tijera, y yo creo que estamos esperando todos los españoles, y sobre todo los concejales de los ayuntamientos y los alcaldes, que lo hagan. Entonces yo creo que fue una serie de medidas que lo que hacían era reducirnos las competencias con la excusa de no duplicarlas con las autonómicas o las estatales, con ello reducir también los ingresos, y un poco ha sido atarnos de pies y manos. Ahora ningún ayuntamiento puede hacer nada si no cumple unos requisitos económicos para que pueda hacer pues cualquier otro tipo de competencias. Por eso, en cuestiones como el tema de la pobreza energética o cuestiones como el de... Se limitan. Se limita, es que quedamos con unas competencias residuales o testimoniales, que en algunos casos los secretarios y los interventores sí que hacen informes positivos para que podamos desarrollar esa competencia, pero realmente es que estamos pidiendo permiso todo el rato a papá Estado o a papá Comunidad para desarrollar competencias y cuestiones que necesitan una acción rápida, y que además necesitan que el vecino es a nuestra puerta donde toca. Entonces, una cosa que sí que se ha puesto de acuerdo todos los partidos, menos el Partido Popular, ha sido en acabar con esta ley, que yo creo que es una tutela demasiado injusta para los ayuntamientos. Me voy con el Partido Popular. Antonio, ¿cómo afecta a los ayuntamientos, a los consistorios esta ley? ¿Es muy restrictiva? ¿Quita mucho margen de maniobra? Bueno, vamos a ver. Evidentemente, como bien ha explicado la compañera de Ciudadanos, la ley se tomó como una medida en un momento muy puntual. Yo no sé en el resto de ayuntamientos, pero nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento de Loeches en el año 2011 teníamos un gasto desmesurado que no podía ser correctamente financiado con los impuestos que recaudábamos a los ciudadanos de Loeches, y eso nos encontramos con una situación de un desequilibrio de más de 10 millones de euros de deuda. Evitar duplicidades en las competencias entre las diversas administraciones lo que facilita es que los impuestos que pagan los ciudadanos con mucho esfuerzo, cada uno de ellos, sea más eficiente el gasto que se hace de esos impuestos. Yo creo que lo que también se hizo, y no se ha dado tanto hincapié en ello, es en reforzar el papel de los órganos de control de las administraciones locales, el papel de los funcionarios de habilitación nacional, de secretarios de interventores, que ha ido a evitar muchas situaciones de corruptelas de las que también se hablaba, y que ha reforzado ese papel de control en el gasto que hacíamos desde los ayuntamientos, precisamente para eso, para evitar ese control desmesurado en cosas que luego no se podían pagar y se iba generando deuda, que yo creo que era generalizado en todos los ayuntamientos esa situación que teníamos. Yo creo que ha sido una medida adecuada en un momento que se puede ir solventando si la situación financiera de los ayuntamientos quizás se va mejorando, y que además por parte de las comunidades autónomas, en este caso la de la Comunidad de Madrid, con la vía de los convenios se facilitan el poder participar también en esos otros servicios que se vienen reclamando por parte de los ayuntamientos, como es el tema de la educación infantil, como es el tema sanitario, etcétera, etcétera. Sergio, vosotros que gobernáis en San Martín de la Vega, a la hora de gestionar es muy restrictiva. ¿Hay que luchar mucho contra esta ley? ¿Coincides con Antonio? Te supedita en el sentido de que parece que los ayuntamientos somos ahora meras embajadas del gobierno del Estado. No podemos hacer nada sin que el gobierno lo autorice, sin que el gobierno no tenga un control exhaustivo sobre todas las funciones, sobre todas las tareas que puede realizar la administración local. En este aspecto, ¿dónde queda el principio constitucional de la autonomía local? Si estamos precisamente dando marcha atrás, antes hablábamos de que son los ayuntamientos quienes tienen que asumir determinados servicios, determinadas competencias, porque ni el Estado ni la Comunidad de Madrid se hace cargo de ellas, y ahora esta ley da una marcha atrás a eso. Yo creo que es muy grave, más aún cuando hablan precisamente de castigar a las administraciones locales por la deuda generada. Cuando se planteó esta ley, la deuda que tenía las administraciones locales equivalía al 4,6% del PIB, del total, frente, por ejemplo, al 20,6% de las comunidades autónomas o del 75% del Estado. Por tanto, creo que los ayuntamientos han sido castigados de sobremanera y muy negativamente a la hora de prestar servicios a los vecinos. ¿Justa o injusta, Pablo? Pues es una ley injusta. Yo creo que para que lo entienda la gente desde su casa, al final hay tres problemas de los que se ha hablado en el momento en el que hemos entrado en la crisis. Se ha hablado del déficit público, se ha hablado de la elevadísima deuda pública y se ha hablado de un desmesurado gasto por parte de las administraciones. Pues bien, la reforma ha ido encaminada precisamente a la administración que menos déficit tenía, que menos deuda tenía y que menos gasto público asumía del presupuesto estatal.
Eso es así, realizaba las pocas competencias que realizaba, las hacía con un presupuesto ratíquico, ese 12% o 13% del que hablaba Nuca. Eso es lo que se gasta del presupuesto total, eso es lo que gastan las corporaciones locales. Y con ese presupuesto son capaces de proveer de todo tipo de servicios. Y precisamente, como decía Sergio, muchas veces y fundamentalmente en la época en la que los recortes del Partido Popular, del Gobierno del Estado-Nación han sido más duros, quien ha sido capaz de suplir las necesidades sociales han sido los ayuntamientos. Y en ese contexto, en el que muchos ayuntamientos se han rebelado contra unas políticas injustas que castigaban al pueblo español, en ese momento, la ley Montoro. Una ley que lo que impide es que las administraciones asuman la dejadez que ha hecho el Estado de la Nación, la dejadez que ha hecho la Comunidad de Madrid. ¿Lo interpretas como un castigo? Lo interpreto como un castigo. La Comunidad de Madrid ha condenado a los pueblos de todo Madrid a tener, por ejemplo, una ratio que es de 25 alumnos por aula, situando la educación pública en unos niveles en los que nunca se había encontrado. Ha aumentado las listas de espera en los hospitales. Ha abandonado la aplicación de la ley de dependencia. Y frente a eso, ha habido ayuntamientos solidarios, ayuntamientos gobernados por la izquierda que han estado dispuestos a paliar los efectos de los recortes, haciendo una apuesta decidida, por ejemplo, por la dependencia y buscando la manera de evaluar y de garantizar las ayudas a los vecinos que lo necesitaban. Y entonces saca la ley Montoro. Saca la ley Montoro precisamente para las únicas administraciones que cumplían en este país. Y lo hace además con esa voluntad fiscalizadora de la actividad que se realiza en el municipio. Tiene una voluntad centralizadora el PP, tiene una voluntad en la que ignora una de las administraciones que más está haciendo por los vecinos día a día, que más cercana es a sus vecinos y no les permite tener las herramientas adecuadas para generar un espacio en el que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones, que está muy dañada. Y los ayuntamientos están en condiciones de recuperar esa confianza. Te hago una pregunta breve, pero breve, luego se la haré también al alcalde de Loeches. Si gracias a esta ley Montoro algunos ayuntamientos no han ido a la quiebra. Algún ayuntamiento ha tenido una mala gestión, pero eso es responsabilidad de quien ha hecho esa gestión. No tiene nada que ver la ley Montoro. Por ejemplo, en mi ayuntamiento, el ayuntamiento de Colmenar Viejo, hay más de 16 millones debajo del colchón. 16 millones que no se pueden gastar por culpa de una ley que limita el gasto. Al mismo tiempo, un 13% de la población colmenareña se encuentra en alguna situación en la que le carece de alguna necesidad básica. Alguna necesidad básica que el ayuntamiento podría estar supliendo con ese colchón que está abultando las cuentas de un ayuntamiento y que no va a poderse gastar. Ay, Pablo, me voy con Gemma. Alcalde, piénsese la pregunta también, a ver es lo que le acabo de decir a Pablo y luego escuchamos la opinión del Partido Popular. Pero me pides paso, Gemma, a ver. Yo creo que esta ley cuando sale, el objetivo es un poco controlar las administraciones locales y vosotros lo sabréis más que estáis al frente de ellas. Y sí que es verdad que los periodistas hemos escuchado infinidad de veces pues que estéis tutelados, el papá Estado nos está controlando, y a mí me gustaría destacar que a día de hoy sois los que dais superávit, a día de hoy son los que estáis cumpliendo con el techo de gasto, y en parte gracias a eso se está cumpliendo también a nivel general, y eso es importante destacarlo también. Queda el apunte. Carlos Delgado, hay gastos que hay que autorizar y otros gastos que tiene el alcalde su máxima competencia, no lo sé. No, yo quería hacer un apunte que no se ha comentado, pero que para mí es muy importante. Sí. Aparte de que los ayuntamientos han sido tratados como auténticos pagafantas, es obvio, en toda esta cuestión, es que varios apartados de esa ley han sido declarados inconstitucionales. Entre otras cosas, porque permitía que los presupuestos fueran aprobados por la Junta de Gobierno y no por los plenos municipales. Es decir, un atentado absoluto al principio democrático. Es decir, lo que no se toleraría en ninguna comunidad autónoma, y mucho menos en el Estado, a 8.000 municipios de este país, papá Estado le dice que un pleno no tiene la esencia de la existencia del parlamentarismo, es aprobar los presupuestos. Pues no, llega el Partido Popular y callan todos los municipios englobados en la Federación Española, municipios y provincias, que no dijeron nada, simplemente protestaron por lo de la bajada de los sueldos y por las dedicaciones exclusivas, pero no fueron al fondo de las cuestiones, y declararon inconstitucional el que no pudiera aprobarse los presupuestos, como es lo lógico, por los plenos. Y si un pleno considera que el presupuesto que presenta el gobierno no es adecuado, pues no se aprueba. No puede ser que nos saltemos la democracia cuando nos da la gana, que es lo que pretendió el Partido Popular, y el Tribunal Constitucional ha tumbado varios de los apartados de esa ley. Yo creo que era muy importante también eso manifestarlo. Señalarlo, y básicamente que los presupuestos es la voluntad que emana de las urnas, ¿no? Deben ser consensuados, entiendo yo. Es decir, poco respeto se tiene a la esencia de la democracia cuando se llega a esa manera tan torticera
de provocar que un gobierno que puede tener 6 concejales de 27 imponga a una ciudad unos presupuestos. Eso solamente cabe en la cabeza del Partido Popular. Antonio. Bueno, respecto a la pregunta que hacías, yo creo que sí, que esta ley, desde luego que ha evitado la quiebra de muchos ayuntamientos, que muchos de ellos ya estaban en quiebra, y lo que ha permitido es que se vayan estabilizando sus cuentas, como bien comentaba la compañera, pues ha permitido que seamos los que mejor cumplimos las situaciones de reducción de deuda y reducción de déficit. Pero yo sí quería apuntar que aquí, tanto que se critica la ayuda a los ayuntamientos por parte del Gobierno de Rajoy, la mayor medida de ayuda a los ayuntamientos que se ha tomado en la legislatura pasada fue el Real Decreto de pago a proveedores, que permitió que muchos ayuntamientos como el nuestro, que teníamos una imposibilidad de poder financiar esas deudas que teníamos con proveedores, con pequeños comerciantes de nuestros municipios que prestaban servicios durante años, no se les había pagado, eso es lo que nos ha permitido que podamos financiar correctamente esos pagos y que ahora tengamos una situación de estabilidad y de permitir que con esa facilidad en el pago y el estar al corriente se generen nuevos empleos en nuestros municipios, y eso también ha ayudado a mejorar la situación económica. Y yo, respecto a la situación que tenéis en vuestro ayuntamiento de tener 16 millones de euros que no os podéis gastar porque tenéis superávit, reducir los impuestos. Si recaudáis más de lo que os podéis gastar, la solución es fácil. Hay que reducir los impuestos, que los vecinos de ese pueblo paguen menos y que se permitan. Y si tenéis 16 millones, sí que se pueden financiar en inversiones sostenibles que se autoricen por parte del Ministerio, que seguro que habrá muchas que se necesitan, porque siempre se necesitan cosas. Yo creo que evidentemente todo tiene las partes buenas y las partes malas, y yo creo que otra de las cosas que ha evitado evitar la duplicidad de funciones entre distintas administraciones es que el alcalde de turno pues diga, pero sí, yo como estoy en contra de este gobierno que me impide esto, de la comunidad que sea, la de Madrid o la de cualquier otra que sea, pues yo esto que no nos hacen lo voy a hacer yo. ¿Con cargo a qué? Con cargo a los impuestos que pagan todos los vecinos, que le cuesta mucho pagarlo. ¿Me pedías paso, Aruca? A ver. Sí, yo simplemente una cuestión que yo creo que también es importante en este tema, y es que debíamos también trabajar, o otro debate sería la responsabilidad que tiene quien incurre en ese tipo de deudas. Luego. Y sobre todo quien incurre en ese tipo de deudas, pero también quien está prestando reforzando unas políticas que la comunidad no hace y son necesarias para ese municipio, porque cada municipio de los que estamos aquí, cada municipio es un mundo, cada uno necesita acciones en un sentido o en otro, y yo creo que la Comunidad de Madrid muchas veces trabaja con números y no con Big Data, que también podría ser una opción buena para llegar a todo el mundo y que cada uno tuviese en su administración las políticas necesarias. Partido Socialista. Estamos hablando de inconstitucionalidad. Hay al menos 2 sentencias que avalan la inconstitucionalidad de uno o varios preceptos de esta ley. Estamos hablando de opacidad. Los presupuestos podían ser aprobados por la Junta de Gobierno. Una ley que no ha sido para nada consensuada con las administraciones locales. Pero además hay algo que todavía no se ha tratado, que es el trasfondo. ¿Están las comunidades autónomas de acuerdo en asumir competencias de los ayuntamientos como los servicios sociales? No están de acuerdo y no pensaban asumirlas. Por tanto, ¿qué futuro les iba a deparar a los servicios sociales, a la prestación de los servicios sociales? Evidentemente, si una comunidad no lo puede asumir, pasa a la privatización, que yo creo que es el trasfondo de esta ley, que tiene una carga ideológica peligrosa y muy importante. Yo creo que nos hemos dejado un tema importante, lo ha apuntado Anuca, que es el tema de la deuda. Precisamente la ley Montoro no ha hecho hincapié en la deuda. Y una parte de la reivindicación, yo creo que cuando el 15M salió a la calle, salió precisamente por algunos de los abusos que se estaban cometiendo dentro de las administraciones en relación a una serie a la apariencia de que había una desconexión, a una situación que era real. Muchos políticos estaban desconectados de la población, no atendían sus demandas y se autorregulaban unos salarios indecentes. Frente a eso, frente a ese despilfarro que muchas veces hacían algunas corporaciones locales, había que haber tomado medidas para una auditoría ciudadana, una auditoría real de la deuda y de cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. Yo creo que un elemento esencial, y tú lo has apuntado, Carlos, cuando hablamos de democracia, hablamos de que la ciudadanía financia el gasto público, y además tiene que tener un control sobre cómo se gasta ese dinero, y tiene que ser los representantes de los ciudadanos los que decidan cómo se gasta el presupuesto municipal. La ley Montoro ha puesto en cuestión ese principio, pero ni siquiera ha hecho hincapié en cómo vamos a rendir cuentas, más allá del Tribunal de Cuentas, controlado por los grandes
del bipartidismo y no van a afrontar cómo verdaderamente vamos a controlar las cuentas públicas y cómo vamos a controlar esa deuda ilegítima que muchas administraciones han asumido despilfarrando el dinero de todos. Y ahí es donde está el verdadero debate. El debate no está en la asfixia a los ayuntamientos que ha puesto sobre la mesa el Partido Popular, en la eliminación de las pequeñas corporaciones, agrupando ayuntamientos y eliminando representatividad a los niveles más cercanos a la ciudadanía. El verdadero cambio hacia una mejor democracia es hacia una rendición de cuentas real de cómo se gasta el dinero público. Y eso es lo que tenía que haber abordado el Partido Popular y eso es lo que no abordó cuando tenía mayoría absoluta. Y por eso hay que derogar, para facilitar la transparencia la ley, en el gasto que se hace desde las administraciones. Yo en la página web del Ayuntamiento de Loeches tenemos colgado los presupuestos y cada ciudadano puede consultar cada partida de gasto en qué se destinan sus ingresos. Esa es una ley que se adoptó por parte del Partido Popular precisamente para eso, para facilitar el control en el gasto y facilitar la transparencia. Hombre, no insuficiente, todo es mejorable, pero es un primer paso que antes no a la había cola dado. de todos los países de nuestro entorno. Una ley de transparencia que no otorga a la ciudadanía los mismos derechos que tiene un ciudadano francés, que tiene un ciudadano alemán o que tiene un ciudadano holandés. No puede ser que lleguemos los últimos a aprobar una ley de transparencia y aprobemos la ley más restrictiva que dificulta el trabajo de los periodistas y que dificulta la fiscalización de la ciudadanía de cómo se gastan sus representantes su dinero. Es que la ley ¿Algún apunte? Sí, un apunte. Aparte de tener diferentes preceptos inconstitucionales, es una chapuza en muchísimos otros apartados. Por ejemplo, vendieron que a través de esta ley se iba a parar el desenfreno de sueldos y de cargos que tenían los ayuntamientos. Bien, limitaron el número de personal eventual en función de la población de determinados ayuntamientos. Pero no dijeron nada, por ejemplo, yo hablo del caso concreto de Leganés, de los directores generales. Está limitado el personal eventual a 27 porque somos 27 concejales. Pero no dicen nada de los directores generales y puede tener un ayuntamiento 300 directores generales, que son una puerta B de cargos de confianza. Parece una exageración, pero abre la veda a eso. Podría perfectamente, bueno, de hecho, en Leganés hay 12 directores generales y 14 presupuestados. Esas son las chapuzas de esta ley Montoro. Hablaban de, es que los alcaldes cobran más que el presidente del gobierno. Y decían, no decían la verdad, porque el 90% de los ayuntamientos de este país, que son pequeños, el alcalde no cobraba, ni siquiera cobraba, ni las dietas. Pero no, había que hacer demagogia hablando de los sueldos, de los cargos de confianza, no hablando de lo que se pasa en el Estado y en la comunidad autónoma, que eso sí que es una barbaridad y eso es un despilfarro absoluto. Y de pasada, y estoy con el compañero del Partido Socialista, lo que buscaban era abrir la puerta a la privatización de los servicios sociales, fundamentalmente, y cargarse la autonomía local en los municipios, sobre todo menores de 20.000 habitantes. Ahí estuvo el verdadero trasfondo. Al ciudadano le ponen el caramelo de uy, qué malos son los políticos, cuánto cobra un alcalde, cuántos cargos de confianza, abren puertas B para que eso siga estando igual y en cambio abrimos la puerta a la privatización. Es decir, una chapuza en toda regla que, insisto, que solo se le puede ocurrir a un Partido Popular ebrio de mayoría absoluta. Seguramente ahora en estas circunstancias no se le ocurriría. Precisamente me iba a referir a eso, más que una ley para la contención de todos esos gastos superfluos y de muchas de la responsabilidad de algunas acciones o actividades que hicieron algunos alcaldes, es una minoría, un gobierno en minoría. En Tres Cantos no hemos necesitado la ley de sostenibilidad para pasar de 35 cargos de confianza a 3. Con lo cual hemos ahorrado 1 millón de euros simplemente porque el gobierno está en minoría y ha entendido que ni era el momento, ni eran las formas y sobre todo una cosa contundente y es que no tenía los votos. Yo creo que los gobiernos en minoría están dando Cambia mucho el escenario, desde luego. Están dando una lección de lo que realmente es dialogar, consensuar y sobre todo entender el sentido común. Sobre todo porque oyes otros inputs y otras opiniones que yo creo que también te bajan un poco de esa nube en la que han estado subidos muchos alcaldes durante sus años de mayoría absoluta, en las que creían que todo era su cortijo. Nos vamos a ir enseguida a publicidad y vamos a cambiar de tema, pero no sé si, Antonio, ¿querías agregar algo más? Que te voy a apuntar sobre esto. No, simplemente sí. Incidir en el hecho de que todo es mejorable, desde luego, pero yo creo que la ley de racionalidad en su momento era necesaria porque permitió controlar
un poco estos demanes. Sí que es cierto que había unas cuestiones que a lo mejor tendrían que mejorarse, todas las cuestiones que sean inconstitucionales, pues evidentemente así se regularán, pero vamos, yo creo que en su momento ha servido para facilitar el control y la eficiencia en el gasto de los recursos municipales. Bueno, pues hemos llegado al punto que tenemos que hacer nosotros una pausa para también ser eficientes y tener recursos. Nos vamos enseguida a publicidad, luego retomamos un tema muy interesante como el de las tarjetas Blacks, que allá por 2014 analizábamos en la pizarra digital, sacábamos un montón de nombres, algunos de Leganés también estaban por ahí. Después de 4 largos meses, más de 20 sesiones, además tenemos una experta en ello, no en las tarjetas, sino en el seguimiento del caso, ¿verdad, Gemma? Que nos vas a arrojar más luz. Será dentro de unos minutitos, publicidad enseguida de vuelta en directo aquí en Madrid en línea. Hasta ahora. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez. ¿Qué tal? Tony Rivera y tú, este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. Dos minutos pasan de las 10 y 20 de la noche, continuamos en directo desde la estación de los Porches. Madrid en línea sigue con nuevos temas en el debate y uno muy importante que ha ocupado gran tiempo de espacios mediáticos y ha causado un revuelo también a nivel popular, es el de las tarjetas Blacks, que parece que por ahora llega ya a su fin. El desenlace se presenta. Tenemos a Gemma, me voy a ir contigo directamente porque la Audiencia Nacional se tiene que pronunciar y ver si Rato, Blesa y hasta otros 63 cargos de Caja Madrid cometieron o no cometieron delito y si son ilegales o no son ilegales. Lo cierto es que 16 años de uso, alrededor de unos 15 millones, ¿verdad?, de euros empleados en ella
y precisamente no era para cosas de primera necesidad, sino todo tipo de lujos, desde artículos, viajes, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la situación por ahora? ¿Cuál es el panorama? Bueno, pues el panorama... Cronológico casi, ¿no? Los próximos pasos que vamos a dar en este terreno. No, lo has explicado muy bien, llevamos 23 sesiones hasta el momento y nosotros pensamos que esta semana ya va a terminar y va a quedar visto para sentencia. Y bueno, la situación son, como bien apuntaba, 65 personas muy importantes, que yo creo que el revuelo mediático viene de esa gente de la banca... Cuando se abrió el melón de los nombres, ¿no? ¿Perdón? Cuando se abrió el melón de los nombres. Efectivamente, cuando sale la hoja de Bankia, la hoja Excel, que yo creo que es un poco para ellos el papel de la vergüenza y por eso cuando ellos llegan al juicio van en bloque a impugnarla, porque ya no es solo que no quieran reconocer esos gastos, es que también es un poco pues toda la privacidad y todos los cargos que ellos hicieron con las tarjetas, pues de repente sale desglosado en los medios y a muchos les costó su puesto de trabajo, o dentro de un partido político o dentro de un sindicato. Entonces, efectivamente, son 65 altos cargos y yo creo que aquí el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo lo que va a tener que dirimir es si esas tarjetas eran o bien de representación, como alega la Fiscalía y como alegan las acusaciones, o bien eran tarjetas remuneratorias, como alegan los acusados, de ahí que cargaran pues todo tipo de gastos personales. Por ahí hay otra frase también, Gemma, que se está diciendo a colación de este caso, que apropiarse, se puede apropiar uno de lo ajeno, no de lo propio. No sé cómo interpretas tú estas declaraciones. Esas frases las han empleado mucho las defensas, sin ir más lejos hoy. Claro, ellos exponen que no se les puede atribuir un delito de apropiación indebida cuando se están apropiando de algo que es debido para ellos. Pero bueno, aquí es importante también tener en cuenta que hay, aunque son 15 millones los que se han gastado con las tarjetas, se están juzgando 12 millones y medio porque de haber delito, el previo al 2003, todo lo que va antes habría prescrito. Entonces sí que hay que tener en cuenta que son muchísimos años de una práctica que al final ha generado pues, un desfalco en una caja que luego ha sido rescatada, de ahí que Bankia y FROP estén personados como acusación particular, obviamente. Enseguida me voy con el resto de invitados, pero un apunte más, porque nos lo preguntan también en redes sociales. La Audiencia Nacional habilitó una cuenta, ¿no?, para que se pudiese ir devolviendo. Sí, y de hecho el fiscal, que ha sido muy duro con los acusados, les ha llegado a acusar de actitud de rapiña y de pillaje, sí que tuvo eso en cuenta y pidió que se aplicara la reparación del daño, ese atenuante, porque sí que es cierto que muchos acusados, cuando se enteraron del escándalo, pues fueron y consignaron esas cantidades a la Audiencia Nacional. Entonces yo creo que el tribunal eso lo va a tener también en cuenta a la hora pues, de dirimir si ha habido o no ha habido delito. Bueno, decíamos que entre esos 65 altos cargos, cuyo melón cuando se abrió pues generó, como bien decía Gemma, todo tipo de revuelo mediático y popular, algunos nombres eran del municipio del que tú vienes, Carlos. Así es, uno fue alcalde, Ramón Espinar, que también hemos visto las aventuras de su hijo con otras cuestiones, y Pablo Abejas, que fue portavoz muchos años del Partido Popular en Leganés, con lo cual, pues, en fin, tenemos esa mala experiencia en cuanto a dirigentes municipales que también se han visto implicados en este escándalo, que yo no sé, no soy juez para saber si eso es un delito, pero lo que es indiscutible es que era una golfada manifiesta y quien las empleó pues era un caradura integral. No me puede decir que creían que era suyo y que no se estaban apropiando de lo ajeno porque era una remuneración que ellos entendían propia, es decir, una remuneración sin límite, podían gastar lo que les diera la gana en lo que les diera la gana. ¿Quién es capaz de pensar que eso es así? Es evidente que esas 2 o 3 personas que no gastaron ni un solo céntimo de la tarjeta dejan evidencia a todos los demás, resto, ¿no? Los dejan evidencia. Es decir, el uso de esas visas moral no te parece. No. Ahora que se habla tanto de lo ético, de lo estético. Es una absoluta sinvergonzada. Delito, pues serán los jueces los que tendrán que determinarlo. Efectivamente. Vamos a ir fijando posiciones, Pablo, sobre este tema de las tarjetas Blacks. Bueno, es evidente que al margen de lo que ocurra en ese juzgado, toda la opinión pública ha sabido, gracias a los medios de comunicación, que esta situación estaba ocurriendo. Porque lo cierto es que no figuraba ni en los contratos de los consejeros, no figuraba en los contratos de los consejeros que estaban ahí representando a la sociedad madrileña, porque esa caja es de todos, era de todos, porque por culpa de este despilfarro, de esta gestión, de la bandera de la buena gestión del Partido Popular, de Rodrigo Rato, de Miguel Blesa, por la gestión de estos 2 personajes tan señalados y tan importantes dentro del Partido Popular, hemos visto cómo ha caído la caja madrileña, hemos sabido por los medios de comunicación cómo había una contabilidad opaca, unas
tarjetas que no figuraban en los contratos de los consejeros, unas tarjetas que no figuraban tampoco en los estatutos y por las que no declaraban Hacienda. Estaban absolutamente en una situación de absoluto pillaje, de absoluto reparto de lo que es de todos y quedándose y apropiándose de lo que es indebido. No en vano se les piden, se le piden un delito de apropiación indebida, se les pide un delito de administración desleal, efectivamente. Son los dos delitos que se les imputan. No es que estemos ante una situación en la que esta gente pensaba que estaba ante una remuneración lógica. Ni declaraban Hacienda, ni lo hicieron constar en sus contratos y lo gastaban además en unos gastos espurios muchas veces que hemos sabido gracias a esos listados. Con razón no querían que se supiera, porque cuando hemos sabido el contenido de algunos de esos gastos hemos visto cómo se daban a la buena vida a costa de aprobar decisiones que convenían en aquel momento al establishment del Partido Popular. Y de hecho, las responsabilidades políticas por esta gestión, ¿dónde están? ¿Dónde están? No solo del Partido Popular, ¿eh? Bueno, pero es que el tesorero del Partido Popular, el tesorero actual, no solo del Partido el tesorero actual está implicado en las Black. Pero yo no creo que sea una cuestión política. Afecta en este caso, a todos los partidos. Es que estamos políticos hablando de representantes sindicales, de la patronal de Madrid, de la patronal de España, de Izquierda Unida, del PSOE, del PP. Era una práctica sentada. Era una práctica sentada. Yo sí que creo que hay que diferenciar dentro de ese grupo de 65 personas, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco y los periodistas que hemos tenido la suerte de seguir el juicio lo hemos visto. No es lo mismo una persona que gasta 6.000 euros con su tarjeta y va anotando, aunque no tenga que presentar los justificantes, pero esa persona, como hizo Virgilio Zapatero del Partido Socialista, va anotando gasto por gasto, gasto por gasto, por si algún día se lo piden, que otra persona que se gasta $500.000 de euros en una tarjeta, en cava, en safaris, en viajes, en ropa, bolsos de Loewe, no es lo mismo. Claro, yo apuntaba precisamente a eso y apuntaba directamente a la responsabilidad de Miguel Blesa y de Rodrigo Rato y de cómo había sido gestado este desfalco de la caja pública por parte de algunos de los representantes políticos más notorios del Partido Popular. El diseño institucional, el diseño de desfalco y de creación de una tarjeta opaca está en esa dirección que inició Miguel Blesa y que después continuó Rodrigo Rato. Y esa es la responsabilidad mayor. Y luego están los consejeros que en esa situación de una tarjeta opaca hicieron unos gastos totalmente injustificados. Y ahí hay otro nivel de responsabilidad. Pero el nivel de responsabilidad es quien ha diseñado, el más grave de todos, es que han diseñado este arquetipo, esta estructura de corrupción institucionalizada en la Comunidad de Madrid, de reparto de las empresas públicas y de lo que es de todos. Ese es el problema más grave y lo que más ha escandalizado. Y luego está lo que, para poder articular eso, han tenido que dar unas prebendas a una serie de consejeros que no han dudado en callar la boca mientras se gastaban 50.000, 100.000 euros, 500.000 euros. Y claro, se ha podido hacer ese sistema de corrupción por la convivencia de consejeros del Partido Socialista, de consejeros del Partido Popular, de los sindicatos, de la patronal, pero quien ha diseñado esta estructura de corrupción sistémica es verdaderamente detrás está el Partido Popular y está este sistema institucionalizado de corrupción que ha creado en nuestra comunidad. Y eso es lo que a mí me parece. Se desprende de tus palabras la trama, el concepto trama, ¿no? El concepto trama. Bueno, luego Antonio, si ya te doy la palabra, me la pedía por aquí la portavoz de Ciudadanos en Tres Cantos, Aruca, y luego Sergio también. Sí, yo lo que creo que queda claro con las quejas es la connivencia que hay entre los partidos, las organizaciones sindicales, sobre todo las personas que lo representan, porque me cuesta creer que ninguna de sus organizaciones sepa nada de lo que está ocurriendo en esa caja, me cuesta creerlo mucho. Además, creo que esa connivencia es debida a la impunidad de la que disfrutaban, o sea que yo estoy segura y además por los gastos que hacen, es casi imposible que no alardeen de muchos de esos gastos, o sean en Vox Populi, en su círculo cercano y no tan cercano, con lo cual sí que es verdad que la diferencia está una vez más en las personas y en quien interpreta que esos gastos son de una determinada forma y para una determinada actividad y quien las usa sabiendo esa impunidad y sabiendo que es un acuerdo entre todos. Entonces, lo que sí que queda claro es que antes hablábamos de las puertas giratorias y es que no hace falta ni que sea una empresa externa. O sea, cuando el poder coloniza sin control, coloniza empresas públicas, coloniza empresas privadas, tiene connivencia entre públicas y privadas. Lo que quiero decir es que nosotros lo que yo creo que tenemos un déficit grande en este país es del control a posteriori.
posteriori. El control a priori lo hacemos con los pliegos de condiciones en los ayuntamientos, con los contratos en la administración pública, con todo, pero a posteriori no tenemos ningún control, y menos el control del control, que sería lo ideal. Entonces yo creo que al final lo que ha ocurrido en ambos casos, tanto en las eléctricas como en las cajas de ahorro, es que los paganinis hemos sido los ciudadanos, porque en ese caso habla de cualquiera de las que han tenido acciones de Bankia, o que han tenido preferentes de Bankia, o que han socializado el riesgo, acabando teniendo que ayudar a todas estas cajas de ahorro. Con lo cual, es que al final no ha sido una cuestión de connivencia entre ellos, de administración desleal que sí, de pillaje que también, y de una cosa que cuanto menos es chabacana o cutre, incluso en gente en altos cargos, hacer este tipo de gastos, sino que ha sido justo y a la vez y simultáneamente a una forma de administrar esas cajas que ha ido en contra de todos los ciudadanos, que se supone que eran cajas con dinero público y que han sido gestionadas fatalmente, con lo cual... Y rescatadas. Efectivamente, y rescatadas entre todos. Y veremos a ver ahora, porque es verdad que hay partidos que siguen negando que sepamos qué es lo que ha ocurrido. Hay partidos que siguen votando en que ya no quieren saber más. Yo creo que las Black, nos referimos al Partido Socialista y al Partido Popular. Están de acuerdo en que las Black es todo lo que quieren saber de aquella administración desleal. Y esos sueldos millonarios de las cajas de otras comunidades autónomas y todas esas cuestiones que ha habido. Es que en otros países se ha levantado la alfombra y se ha visto absolutamente todo. Lo que no entiendo es por qué en este país, en el que pedimos auditorías de los ayuntamientos, que estamos totalmente de acuerdo, no sabemos también qué ha ocurrido con esa administración, porque administración desleal puede haber en este caso de las Black y en otros muchos casos. Antonio y luego Sergio. Mira, yo como miembro del Partido Popular te digo que encantado de que la justicia actúe lo más rápido posible y que las responsabilidades que se determinen sobre los responsables caiga todo el peso de la ley y asuman esas consecuencias, que yo discrepo con Pablo, que insista mucho en que es el Partido Popular y el Partido Popular. Yo creo que son las personas, como ha dicho Aroca, que son las responsables de sus actos, que hay diferentes actitudes, incluso en esta situación tan deleznable por parte de todos, pero que las personas que forman el Partido Popular somos los primeros interesados en que todas estas situaciones, estas responsabilidades personales, de esa mala gestión, de ese descontrol que había en estas situaciones, se pongan sobre la mesa y que la justicia actúe. Y luego, pero no se representan a sí mismos, representan al Partido Popular en el Consejo de Administración. Pero además, sí, pero al Partido Popular, a los sindicatos, luego no al Partido Socialista, Izquierda Unida, a la patronal, todos, no es una responsabilidad individual. De esas no es individual. No es individual. Son representantes de organizaciones políticas y están allí en calidad de miembros. En tu afán de atacar al Partido Popular, creo que este es un caso evidente de que las responsabilidades son más personales no lo son. En otro tipo de corrupción. Insisto en que lo sabía todo el mundo, insisto en que eran organizaciones sindicales, Izquierda Unida, Partido Socialista, pero que lo sabía todo el mundo de la gestión de esas cajas, era Vox Populi. En otras cajas. Y ahora votáis en contra, pero es cierto que votáis en contra de que eso se investigue. Pues yo por mi parte no, yo creo que la transparencia y la investigación y que los ciudadanos conozcan todo lo que ha sucedido con su dinero es lo más importante. Ya, pero son vuestros partidos los que hoy se niegan a que sepamos qué ha ocurrido. Como te decía también, otra parte importante, y lo que comentabas, de otras comunidades autónomas. La responsabilidad política. La niega. Hoy aquí la niega y dice que generemos conversaciones paralelas, Pablo, a ver. Es individual. Pero ¿cómo va a ser individual? Si lo ha puesto un partido político. Si te ha gastado el dinero tú, tendrá que haber alguna dimisión. Alguna dimisión, por el amor de Dios. Pero es que ni siquiera es individual, o sea, que ni siquiera se está llevando a lo individual, o sea, la gestión de otras muchas cajas, que lo ha nombrado, por qué lo ha nombrado, cuánto ha cobrado. Pero es que yo creo que son dos debates. Una cosa es la gestión de las cajas, como se ha visto, por ejemplo, la Audiencia Nacional acaba de... Cuando habéis cortado, que estaba usando la palabra, yo iba precisamente a ese punto, en que aquí, en todas las comunidades autónomas, tenemos el caso de Nova Caixa Galicia, la Caixa Cataluña, la CAM del Mediterráneo, Caja Rural de Granada, en todas las comunidades autónomas gobernadas por diferentes partidos hemos tenido esa situación.
Volvemos a la situación de que en la época de la bonanza económica parecía que todo valía, que todo era aceptable y que como todos estábamos funcionando bien, pues la gente siempre miraba para otro lado. Y nos hemos dado cuenta de que no, de que los ciudadanos queremos responsabilidades y para eso está la justicia. Y lo importante es que la justicia actúe y que las responsabilidades penales, políticas, económicas caigan sobre las personas responsables. Y por otra parte, aquí el Partido Popular sí ha actuado haciendo una reforma del sistema financiero, que es el que ha permitido estabilizar también esa situación de desastre que había en ese descontrol del dinero público utilizado a través de las cajas que utilizaban en todas las comunidades autónomas, pues para dispendios que no estaban a nuestro alcance, como ahora nos hemos dado cuenta tarde. ¿Qué ocurre para que hoy en día no quieran investigar qué ha ocurrido? Yo estoy de acuerdo que son dos temas diferentes, uno el uso de las tarjetas Black, pero en mi cabeza es imposible diferenciar, porque yo creo que estaban ocurriendo a la vez, y es que es inaudito que en cajas en que están en esas circunstancias, que luego han tenido que ser rescatadas, puedan hacer ese uso. O sea que me parece una cosa alucinante, pero que el Partido Popular y el Partido Socialista insistan en no investigar qué ha ocurrido en la gestión de esas cajas y asuman responsabilidades, también me parece inaudito. Pues a mí también. Es inaudito. Pues me alegro, Antonio. Y además me parece inaudito que que en la la gente no quiera argumentación nos digas, Antonio, que es que se hace en otras comunidades autónomas y como se hace en todos sitios, pues bueno. Pues que se investigue en todos sitios, que se investigue en todos sitios. No me tergiverses las palabras, yo no lo estoy justificando, estoy diciendo que era una situación que pasaba en todos los sitios y que era por falta de control. En todos los sitios había ese descontrol, esa alegría de que como todo en general iba bien, parecía que a nadie le importaba. La reasunción de responsabilidades pasa de las por tarjetas mantener... Black no es alegría, es éxtasis. Con estos gastos de alegría tiene... Y yo me pregunto, si nos hablas, Antonio, de responsabilidad política, ¿por qué Beltrán Gutiérrez sigue en la tesorería del Partido Popular de Madrid? ¿Por qué se bloquean sistemáticamente las comisiones de investigación? ¿Dónde está la responsabilidad política? Me gustaría apuntar, y que conste que esto en absoluto, yo soy periodista y me dedico a informar, pero sí que hemos escuchado muchísimo a los acusados diciendo que ha habido un juicio paralelo, que ha habido un juicio mediático, que se ha buscado cortar cabezas antes incluso de que haya una sentencia. Yo no quiero defender a nadie, pero sí que es cierto que aquí todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Dicho esto, yo creo que hay gente dentro de Caja Madrid que creía fehacientemente que eran tarjetas para gastos personales, y prueba de ello es que no estarían sentados en el banquillo de los acusados personas tan importantes en este país por una cantidad irrisoria, como ocurre en casos. También te quería comentar que las tarjetas no se crean bajo la presidencia de Blesa, se crean mucho antes, se crean bajo la presidencia de Jaime III. Sí, pero él apunta, efectivamente, él apunta, y él declaró en calidad de testigo en el juicio que esas tarjetas eran white y que ya fueron un poco derivando, que una cosa es como surgen en el 88 y otra cosa es como va derivando luego la Caja. Pero yo sí que creo que es un tema más individualizado, que a lo mejor lo que hablaba Aruca, que es un poco más el caso Bankia, que se está instruyendo en la Audiencia Nacional, y ahí sí que se hablará un poco de la salida a bolsa, y sí que creo que se va a llevar a juicio el rescate en sí. Esto es un apartado que probablemente no haya ayudado, desde luego, porque hablamos de 15 millones de euros, pero creo que es más individualizado en este caso, a título personal, aunque luego las tarjetas no estaban a nombre de los beneficiarios, estaban a nombre de la Caja, que es lo que alegan ellos, que no tenían que tributar porque la Caja les dijo que tributaba por ellos. Eso es lo que alegan ellos. Muy breve, o si no, le tengo que dar la palabra a Sergio, que no se ha pronunciado sobre este tema todavía, y tenemos aquí. Entiendo lo que dice Gemma, y entiendo que su información es de primera mano, pero si es así, todavía me preocupa más que haya gente en esos consejos de esas cajas que crea eso de unas tarjetas que no estará a su nombre, que las puede gastar en esas cosas. O sea, es que con esa aclaración pues todavía me preocupa aún más, porque entonces les vamos a declarar inocentes porque no pueden comprender para qué se utilizaba en una caja de ahorros. No exime de en una caja de, pero en el consejo de una caja de ahorros les vamos a eximir por no saber para qué se utiliza una caja. Es que no, Aruca, es que ellos lo que alegan es que se les daba bajo ese concepto. Y yo no sé hasta qué punto es verdad ese punto de vista o hasta qué punto miraban hacia otro lado. El fiscal, desde luego, no se cree esa versión. Y las acusaciones tampoco. Hay determinados gastos que no, es que claro, son personales. El titular de la tarjeta quedan evidentemente fuera de... La alcaldesa de Serranillo ha sido condenada a prisión por unos bolsos que no llegaban a 300 euros. Lo digo por lo de las cantidades. Claro, es que son cantidades muy elevadas. Si es delito, lo mismo es 5 euros que 500. Evidentemente tendrá más pena y tendrá más reproche, pero el delito es decir, si se ha apropiado algo de lo que no es apropiación.
Pues eso es lo que tendrá. Una caja. Claro. De verdad que estamos hablando. Yo no creo que esa gente no desconociera cuál era el contenido de esa tarjeta. Vamos, en fin, algo tienes que decir en un tribunal. Sergio. Yo, como comprenderéis, como socialista que soy, que entiendo que represento, no puedo compartir ni mucho menos todo lo sucedido en Caja Madrid y en Bankia. Estamos hablando de una caja de ahorros pública, de un banco que posteriormente fue rescatado con dinero público, de unas tarjetas Black que se llegaron a gastar hasta 15 millones de euros opacos. Gastos como subastas, material deportivo, servicios funerarios, dietas de adelgazamiento y muchos otros que todos conocemos. Esto es absolutamente inmoral. Y aquellos que representaban por entonces al Partido Socialista, los que no fueron expulsados del partido se fueron, porque entendíamos que nadie que realizara este tipo de gastos con dinero opaco puede representar al Partido Socialista. Pero es que además, solamente dos datos: Miguel Blesa se llegó a gastar 436.000 euros y Rodrigo Rato, el superministro del PP, se llegó a gastar hasta 100.000 euros de este tipo de dinero. Eso es algo que las administraciones públicas no pueden consentir y que esperemos que no se vuelva a repetir. Yo creo, Sergio, que hay mucha gente que diría, si yo tuviese 100.000 euros, no sé ni en qué lo gasto. Yo no sabría en qué gastarlo, es decir, vamos, ni se me Pues pasa por la cabeza es lo que yo estaba pensando que ahora no, mismo. puede tomar nota de los gastos. En cachopos, dicen por ahí. También. No sé si queréis agregar algo más sobre este tema. Tenemos que poner casi punto final al debate. ¿Por aquí algo más? ¿Está todo claro? Bueno, pues os pido una última ronda, una última valoración sobre los abogados de Atocha, que se cumplía su 40 aniversario la semana pasada, en concreto el día 24 de enero. Ustedes saben que en esta cadena han tenido durante estos días una larga serie de reportajes sobre los hechos, además de cubrir de primera mano todos los eventos que se iban sucediendo como homenaje. La transición, muy ligada por supuesto a este hecho de aquella fría noche de enero del día 24 de 1977, que recorría otra vez el temor por las calles de Madrid. Una última valoración sobre esto, además creo que cosecha del 77 también. Sí. Pues venga, empezamos por ti. Sí, pues era el 77, que entiende la gente que nació. He desvelado la edad ya, pero bueno. 1977. Bueno, pues todo nuestro reconocimiento a esas personas que demuestran que el proceso de la dictadura a la democracia no fue ni ideal, ni fue pacífico en todas sus dimensiones, sino que hubo muchas personas que dejaron su vida para que hoy disfrutamos de unas libertades, ¿no? Recientemente en Leganés precisamente hemos homenajeado a varias personas vinculadas con estos abogados de Atocha y que vivieron ese proceso muy de cerca. Poco más que añadir al respecto, ¿no? Que seamos todos conscientes de que las libertades muchas veces cuestan sangre y nunca lo olvidemos a esas personas. En este caso son conocidos, pero otros han sido anónimos, que han dado su vida para que podamos disfrutar de unas cotas de libertades. Gemma. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que fueron unos hechos trágicos y ya lo único que queda es que la gente más joven, la gente que no los ha conocido de primera mano o que está en los institutos o veinteañeros, sepan que las libertades en este país no costaron mucho de conseguir. Entonces, que se valore y que se estudie la historia y que no se olvide. Pablo. Empujar el régimen dictatorial a una democracia costó sangre a muchos compañeros que dieron su vida por la libertad, y hoy vivimos un mundo en el que las libertades que se conquistaron en esta transición hacia la democracia están otra vez en cuestión con la victoria de la extrema derecha en Estados Unidos y la galopante extrema derecha que avanza peligrosamente por Europa. Hay que salir a defender los valores de la democracia y hay que defenderlos con la cabeza bien alta, porque nuestros antepasados se dejaron la vida en ello. Aruca. Sí, nosotros agradecer el esfuerzo, sobre todo, y el reconocimiento de personas que dedicaron su vida, y además la dieron a que muchos de nosotros podamos estar disfrutando hoy de debates como estos, que yo creo que hubiese sido en otro tiempo inviable, y sobre todo nosotros lo que pretendemos es que recordar esta memoria histórica y estos momentos también haga que muchos de los jóvenes tengan mucho más apego a la política y a todo lo que podemos conseguir con ella, que es un cambio para un mundo mejor. Antonio. Pues reconocer el proceso de la transición, que ahora por parte de algunos está siendo tan denostado. Yo creo que situaciones como esta de los atentados de los abogados de Atocha, lo que pone en valor fue la altura de miras de todos los representantes políticos de todos los partidos, tanto desde el partido
que creó Adolfo Suárez, la figura del rey, la figura de Santiago Carrillo, también con esa altura de miras del Partido Comunista, que fue importante para que todos tenían claro que lo que no se podía volver a repetir era el enfrentamiento fratricida entre los españoles, y que muchos quisieron poner en peligro, pero que teniendo claro el objetivo de que lo que prevalecía era el objetivo de alcanzar la democracia, yo creo que se alcanzó con el trabajo de todos. Ahí queda, y Sergio, para concluir. Pues yo creo que por muchos años que pasen, todo homenaje es poco para rendir a estas personas que dieron su vida por la libertad y por la democracia, que reflejó lo complicada que fue la transición española. Y sí me gustaría recalcar a nivel local, por así decirlo, en San Martín de la Vega tenemos una avenida, que es la avenida Abogados de Atocha, cuya avenida tiene una placa que conmemora esta fecha y que fue inaugurada con los familiares de los abogados de Atocha. Como ya digo, por muchos años que pasen no se nos puede olvidar y tenemos que rendir homenajes a este tipo de personas. Bueno, pues hasta aquí, no hay tiempo para más. Teniente alcalde de San Martín de la Vega, Partido Socialista, Sergio Neira, hasta otra ocasión. Muchas gracias. Alcalde de Loeches, Antonio Notario, Partido Popular, gracias, hasta otra noche, Antonio. Muchas gracias a vosotros. La portavoz de Tres Cantos de Ciudadanos, Aruca Gómez, hasta otra ocasión. Muchas gracias. Pablo Aldama, Ganemos Colmenar. Muy buenas noches. Gema Huesca, periodista de Europa Press y que tanto nos ha ilustrado en el tema de las Blacks. Seguirás pendiente porque todavía queda el final, ¿no? Mañana, pasado, así hasta que termine. Hasta otra noche, Gema. Gracias. Y Carlos Delgado, portavoz de ULEG en el Ayuntamiento de Leganés. Un placer, como siempre. Hasta otra ocasión. Decíamos que no hay tiempo para más, punto y final al debate, no al programa, que continúa después de la publicidad. Nos vamos al Rincón Cultural a conocer a un nuevo autor y su última publicación. Hasta dentro de unos minutos. La empresa municipal de suelo de Leganés, Ensule, promociona la venta de viviendas de protección pública. Están situadas en la ampliación de San Nicasio y Poza del Agua. Son viviendas de 2 dormitorios con trastero y 1 o 2 plazas de garaje. Pisos con una superficie entre 56 y 76 metros cuadrados útiles. Viviendas de promoción pública en Leganés. Gran calidad a precio muy competitivo. Entrega inmediata. Infórmese ya. Calidad, rapidez y economía, todo ello en Muebles Adama. Nos encontramos en la calle General Ricardos 190 en Madrid. Teléfono 91 525 29 41. Sofás a medida, dormitorios a medida y además transporte y montaje gratuito. Anota nuestra página web www.mueblesadama.com.
8 minutos para las 11 de la noche, enfocamos la recta final de este Madrid en línea del 30 de enero y lo hacemos, como es habitual, con el broche de oro, con el Rincón Cultural. Javier de la Hoz, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de que estés aquí a presentarnos una alternativa muy saludable, ¿verdad? Porque en estas últimas fechas hablábamos del séptimo arte, coincidían autores que venían a presentarnos libros de cine, pero hoy vamos a hablar de salud, de comer sano, pero que tampoco es algo gris, que se puede uno pasarlo muy bien, ¿no? Eso es. Y además, teniendo en cuenta el entorno natural, y así se titula el libro, de la naturaleza al plato. Así es. La idea es transmitir un poco que en la naturaleza está todo lo que necesitamos para vivir con buena salud y ofrecer herramientas a las personas para que puedan prepararlo de una manera fácil, sencilla, sin llevar mucho tiempo en el mercado, en la compra, en la preparación de los alimentos, pero que recibamos todo lo que nuestro cuerpo está deseando que le aportemos para vivir con energía y con salud. Es decir, tenemos sobre la mesa una guía, ¿no? Recomendaciones y que nos van a, bueno, pues a detallar incluso menús e ideas tan importantes para ir siguiendo una línea adecuada. Sí, se explican unas pequeñas bases sobre las que se asienta este tipo de alimentación, que está basado en la nutrición evolutiva, y luego se especifican qué alimentos son los que mayor impacto tienen en regular nuestra salud, en regular el equilibrio del organismo. Y luego hay menús para 8 semanas, con comidas y cenas, con 2 platos en cada comida, en cada cena, y 207 recetas para que la gente pueda aplicarlas en su día a día. Javier, cuando escuchamos esto por televisión, yo me imagino a la gente asustándose, diciendo, bueno, ya viene, además en estas fechas en enero, que todavía están recientes, casi hay las fiestas de Navidad, nos vamos a apretar el cinturón, ya verás, vamos a estar todos los días pasando hambre. ¿Esto es verdad o en qué medida es un tópico? Bueno, en este caso sería un tópico, ¿Sí? No está enfocado en esa línea, no es una dieta, no va enfocado la típica dieta milagro de después de Navidad. Más que una dieta, exacto, es un estilo de vida. Eso es. La gran diferencia es que no propongo ningún tipo de dieta, es aprender a adquirir un estilo de vida que nos ayuda a vivir con mayor calidad en el día a día, con mayor energía, con mayor bienestar. Pero no es para hacerlo 2 semanas y dejarlo, sino es integrar qué alimentos estamos diseñados como especie para aplicar y para vivir conforme a lo que nuestros genes esperan. Y es una herramienta muy sencillita para que todo el mundo lo pueda aplicar y que no se quede en 2 semanas, sino que forme parte de nuestro... Que sea una filosofía que perdure en el tiempo, ¿no? Que nos olvidemos, como tú dices, a los días. Hablando de estilo de vida, el actual, el que llevamos, ¿nos hace enfermar? Nuestro estilo de vida... la respuesta sería larga, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentar sacar la esencia. Sí, sacando la esencia, nuestro estilo de vida actual en gran medida es responsable del gran número de patologías de la sociedad occidental. Al final, el 50% de la población actual en España mayor de 45 años tiene alguna patología crónica. ¿Y podemos ilustrar con algún ejemplo? Sí, diabetes tipo 2, obesidad, triglicéridos altos, colesterol alto, hipertensión. Es algo como muy habitual. Y vienen de los hábitos, de los malos hábitos, claro. Vienen en líneas generales de nuestro estilo de vida, sí. Por ejemplo, en tu diagnóstico, Javier, que hay que decir que tocas muchísimos palos, terapeuta, has trabajado aquí en Madrid, también has cruzado el charco, ¿verdad? Y te has ido a Ecuador, ahora de vuelta aquí, neurología, psicología, inmunología, todas esas aristas convergen, ¿verdad?, para tu formación. Pero yo te quería preguntar sobre esos hábitos en tu diagnóstico. ¿Cuáles son los peores? ¿Qué no debemos de hacer? Ahora que nos está viendo la gente, oye, mira, esto no es el estilo saludable, esto no es lo natural. Hablando de alimentación, ¿sí? Basarnos en las recomendaciones generales de la pirámide convencional no son las más adecuadas. Es decir, una alimentación basada en cereales, en azúcares, en lácteos, en alimentos refinados, no es lo más favorable, no es lo que nuestros genes esperan, no es el escenario que ellos están esperando, y cuando se lo damos repetitivamente, al final nos predisponen a la enfermedad. Interpreto yo también, perdona que te corte, Javier, que las prisas, o en fin, el estrés que conlleva, que casi es sinónimo, estrés del siglo XXI, altera todo nuestro organismo y quizás altera para aquello que estábamos programados.
Es decir, esa es la clave. Estamos programados para vivir con un estilo de vida en el que incluyamos un ritmo más natural, un biorritmo natural en cuanto a luz y oscuridad, en cuanto a descanso, en cuanto a sol, contacto con la naturaleza, una serie de alimentación natural y todo eso, ejercicio físico. Y a día de hoy estamos totalmente alejados de todos esos factores. Es casi lo contrario, ¿no? Eso Más sedentarismo, menos es. preocupación por los productos naturales, Así etcétera, es. ¿no? Entonces todo eso en su conjunto, por un día no pasa nada, por una semana no pasa nada, pero mantenido durante 10, 15, 20, 30 años es demasiada carga, demasiado estrés para nuestro organismo y al final la única salida que tiene es enfermar, porque es la forma que tiene de buscar una respuesta, que nosotros busquemos una respuesta a nuestro estilo de vida. Claro, porque siempre puede uno saltarse, ¿no? Hay un fin de semana, Sí. No vamos a prohibir nada. Nada, y además, nada. claro, todo eso está, pero sí que al final todas estas recomendaciones nos llevan a algo tan importante y que suena así de claro, vivir más. Eso es. Y mejor, por supuesto. Vivir más, y no solo vivir más, porque la esperanza de vida en España es muy alta, Sí. es 80 y tantos años de media. La diferencia está en vivir con mayor calidad de vida esos años que vamos a vivir, porque no queremos ser enfermos crónicos, queremos gozar de una buena salud y para eso es clave lo que hagamos en nuestro día a día. Y un día tendremos un acontecimiento social y hay que disfrutarlo y no hay que privarse de nada, un día excepcional. Pero lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestras semanas, en nuestros meses, eso sí que es un marcador diferencial de nuestros niveles de salud. Enfermarnos a nosotros mismos, pero también se resiente el sistema de salud público. Sin duda. Porque si las patologías que tú has citado, como diabetes, etcétera, si se eliminan o se logran reducir en un porcentaje notable, el sistema de salud público seguramente también note esa ligereza. Sin duda. Si promovemos entre todos un estilo de vida más enfocado a la actividad física, una nutrición saludable, a unos hábitos que nos van a hacer vivir con mayor calidad de vida, vamos a enfermar menos, vamos a tener una sociedad menos enferma, que utilicen menos los sistemas sanitarios y que utilicen menos la farmacología, pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema. Javier, centrándonos un poquito más en la publicación, imagino que el germen, el origen fue pues poner todas estas ideas y experiencias a lo largo de tus más de 15 años, plasmarlas en un libro, ¿no? Y que eso estuviese al alcance de todos. Eso es. Era a través de mi consulta terapéutica, los pacientes solían tener unas inquietudes similares, dudas, miedos a si lo hacían bien o no lo hacían bien, si podían tomar esto o lo otro. La idea fue preparar una guía sencilla en la que diera bastante información, pero que fuera totalmente entendible por todo el mundo, para que pudieran aplicar esta nutrición evolutiva en su día a día y vivir con esa mayor energía y bienestar. Si no me equivoco, ha sido presentado recientemente y yo te quería preguntar por esa acogida que está teniendo y las primeras valoraciones a colación del libro. Bueno, pues lo presentamos hace 10 días, Exacto. creo que fue más o menos, en Buboc, y la acogida el día de la presentación fue muy buena, vino mucha gente, llenamos el espacio que teníamos preparado y en estos primeros 10 días pues la acogida ha sido muy buena, la gente está comprando tanto el libro físico como el libro digital. Que también está esa opción. Eso es, está también en formato digital, entonces gente de España, gente de Ecuador, pues también están donde yo trabajé, pues están adquiriendo el libro, o sea que bueno, el libro digital es una forma fácil de que en cualquier lugar puedan acceder También, a él y a efectivamente, llega de igual manera. No me quiero despedir yo sin que nos comentes qué es el ecosistema CAI. Ecosistema CAI es mi nuevo proyecto. Eso es. Como tú has comentado, he estado 2 años y algo trabajando en Ecuador. He vuelto ahora hace un mes y mi nuevo proyecto es Ecosistema CAI, que es una página web en la que transmito todo mi enfoque a través de la psiconeuroinmunología clínica, de la fisioterapia, de la nutrición evolutiva, el ejercicio físico, para dotar a las personas de la posibilidad de generar pequeños cambios en su día a día que les permitan vivir con mayor calidad de vida. Pequeños cambios, pero se nota a lo grande, ¿verdad? Eso Suele es. suceder esto Sí. a menudo, ¿no? Pues una buena recomendación de la naturaleza del plato para vivir, es una filosofía. No estamos hablando de dietas, no estamos hablando de restricciones, como la ley Montoro que tratábamos en el debate, y nos despedimos con lo siguiente, para que se fijen ustedes, que les decimos la verdad, el placer de comer. Eso es. Y que aquí también lo vamos a encontrar. Sin duda. Lo importante es aprender a cocinar, que forme parte de nuestro día a día, disfrutarlo y que sea saludable. Todo eso se puede reunir de una manera sencilla
y que la pueda aplicar todo el mundo. Javier, pues éxito, que el recorrido hasta ahora, pues como nos dices, han sido unos días, estarás en plena vorágine con el libro y por supuesto con el proyecto de Ecosistema CAI, y nada, habrá que leerlo y vivir feliz comiendo y que nos ayude. Muy bien, así sea. Hasta otra ocasión, Javier. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, hemos traspasado las 11 de la noche, más de 2 horas en directo, contándoles y trayéndoles de primera mano la actualidad de Madrid. Nosotros en 7 días volvemos, será ya febrero, pero ojo porque el próximo mes tenemos lunes repletos de contenido y de actualidad. Así que la semana que viene, el lunes, Madrid en línea vuelve. Hasta entonces, muy buenas noches.